el sol que luce siempre tras la noche, como el sonido eterno del crepitar del fuego de la sabiduría, como la constante lucha de la luz contra las tinieblas. El sol invicto triunfante vuelve una vez más a radiar el conocimiento para guiar a los invencibles. La chispa de la radio iluminará un nuevo camino, mientras el ave fénix de la sabiduría surcará la historia, el arte, los clásicos, la ciencia y la actualidad. Comienza el viaje de los invencibles. Asciende con nosotros por la escalera de Sofía. En Radio Sambi, Sol Invictus, in Lux Veritas. Bienvenidos, queridos oyentes invencibles. Hoy nos encontramos en el programa número 11 de Sol Invictus. En el programa anterior os prometimos que haríamos un viaje en este programa, y así va a ser. Vamos a hacer un viaje profundo por el conocimiento proscrito de la ciencia. Como siempre, me acompaña a mi derecha nuestro querido alquimista Luis Silva. Luis Silva, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Otra vez aquí de nuevo en las ondas, esta vez para tratar un tema interesantísimo, ¿no? La ciencia proscrita y los científicos proscritos. Aquellos que la ciencia quiso, o la historia ha querido ocultar, pero que dejaron realmente unos conocimientos súper interesantes, ¿no? Y de esto nuestro invitado Artur Sala nos va a hablar mucho de ello, porque aquí tengo junto a mí su libro, ¿no? Su último libro, Magna Ciencia, un viaje por el conocimiento proscrito. Un libro de más de 350 páginas y que ya nada más viendo el índice, bueno, te dan ganas de leerlo, pero inmediatamente. Como siempre, toca también dar agradecimientos. Por supuesto, aquí tenemos a nuestro amigo Gaby, ya forma parte del equipo, ya como un hermano más de la familia, aquí a los mandos de la técnica. Agradecer, por supuesto, a la dirección de Radio Sambi, a Alfonso Murga, por permitirnos cada 2 semanas estar aquí y poder compartir con vosotros esta onda de radio. Cristóbal, por supuesto, que asumes aquí ahora las riendas mientras Pablo está en ese proceso de trabajo, que a ver si nos viene pronto. Artur, muchísimas gracias por venir, por aceptar nuestra invitación. Y hoy vamos a tener unas voces en cuñas de presentación de Artur, que es Paqui Picard, que también desde aquí pues le vamos a dar las gracias. Y ahora sí, vamos a conocer a nuestro invitado con esa voz que seguramente os va a encantar, de Paqui Picard. Arturo Sala Lladó nació en Sabadell el 27 de abril de 1973. Es licenciado en Física por la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabajó como consultor en nuevas tecnologías y como profesor de Física, Matemáticas y Tecnología. Su gran pasión por el teatro le llevó a participar como actor en diferentes series y películas. En 2010, después de un largo periodo de estudio, crea el blog La Ciencia Perdida, que acaba convirtiéndose en un referente de la investigación seria y rigurosa sobre los científicos proscritos de la historia, aquellos que a causa del cambio de paradigma que representaban sus ideas, sufrieron o bien ostracismo y ninguneo, o bien represión, persecución e incluso en algún caso asesinato. La propia evolución del proyecto le lleva a cerrar el blog en 2014 para centrarse en la escritura de una serie de libros que condensen el gran legado de la ciencia proscrita por la historia. El resultado fue que la ciencia perdida pasó a ser la ciencia magna, la magna ciencia, un acrónimo inventado por Arturo para referirse a las grandes fuentes de conocimiento tradicionales, como la alquimia, el ayurveda o la medicina tradicional china. Magna Ciencia, un viaje por el conocimiento proscrito, es el título del libro que acaba de escribir.
En él Arturo nos detalla las teorías físicas que llevaron erróneamente a ocultar la existencia irrefutable del éter primigenio, y de cómo Einstein y la mecánica cuántica se encargaron de ocultar el descubrimiento más importante de la historia de la ciencia, el campo etérico. También nos ofrece una perspectiva amplia y detallada de la ciencia moderna, entendiéndola como un mero apéndice del gran conocimiento que floreció en los tiempos pasados. Artur Sala, bienvenido. Gracias. ¿Se ha dejado algo nuestra nueva voz? No, como resumen es perfecto. Y nada, no creo que tenga nada más que añadir porque como resumen está perfecto. Antes de iniciar este viaje, la verdad que es bastante increíble, ¿no? Por la ciencia, por estos científicos que han sufrido tanto también, seguramente a lo largo de la historia. Claro, seguramente los oyentes quieren conocerte, porque habrán escuchado que antes te has dedicado también al teatro. Sí. ¿Qué hace un físico, licenciado físico, dedicándose también al teatro? Pues bueno, mi gran pasión desde siempre ha sido el arte y la expresión artística en todas sus facetas, ¿no? Entonces, bueno, después de que yo terminara mi etapa en la universidad, que la terminó en el año 96, estoy casi 8 años trabajando pues con trabajos muy duros, muy intensos de gestión, pues informática, pues consultoría en nuevas tecnologías. Y en esa época, pues bueno, pues como de siempre me había gustado mucho el cine, el teatro y esto, pues empecé haciendo anuncios, de hacer anuncios salté a hacer alguna participación en televisión y cine. Y desde siempre pues me ha apasionado todo lo holístico, ¿no? Todo, porque creo que una persona es muchas cosas a la vez, ¿no? La especialización viene de espécimen, tiene el mismo acrónimo, ¿no? Entonces espécimen era lo que en la antigüedad se llamaba la persona que solamente sabía hacer una cosa, ¿no? Y nunca me ha gustado la especialización, siempre me ha gustado pues expandir el conocimiento para permitir para mí el conocimiento es conocimiento y da igual que sean ciencias, tecnología, artes, humanidades, todo es conocimiento, todo está interconectado, no existe la separación. En todo caso sí existe el ideal de separación, ¿no? El ideal de que todo está compartimentado, pero eso es hoy en día en el mundo moderno. En la modernidad es la que ha creado la especialización. En la antigüedad todo eso no existía, ¿no? Y en el año 2010 creas un blog, ¿no? Sí. La ciencia perdida, ¿no? Y parece ser que tiene un gran éxito, ¿verdad? ¿Y qué tratas ahí, bueno, en ese blog? Yo desde el primer momento me encontré en una situación de tierra de nadie. ¿Qué quiero decir? Que yo soy licenciado en física y por tanto siempre tuve la intuición de que no debía de girar mi espalda a mi pasado académico. Eso por un lado. Pero por otro lado también veía que la crítica a la ciencia moderna entraba demasiado en el amarillismo y la teoría de la conspiración, ¿no? Y entonces yo no niego que existan las conspiraciones, porque en el libro hablo, por ejemplo, de una persona que fue asesinada, pero no me quiero recrear en eso, porque hay una parte del público que solamente quiere escuchar eso y una parte del público que lo que quiere es criticar eso directamente. Entonces yo me sitúo en un plano que yo entiendo que es un plano único y ojalá hubiera más como yo, que lo que hacemos es decir, pues todo esto está ahí, pero yo voy a limitarme a decir por qué las bases de la ciencia moderna, sobre todo especialmente de la física y la biología, son incorrectas. Y cuando digo incorrectas quiero decir que muchas veces lo que estamos haciendo es confundir las causas con los efectos, ¿sí? Y sobre todo en el caso de la física, el gran kit de la cuestión de la física es la ocultación del campo etérico, que lleva 120 años produciéndose, y que esto nos ha llevado a una espiral de modelos y teorías cada vez más complejas, rimbombantes y, por no decirlo de otra manera, absurdas, que nos han llevado pues a que el principal proyecto científico del mundo en este momento es la detección del bosón de Higgs, para el cual nos hemos gastado casi 400.000 millones de euros en encontrar esa partícula que nos tiene que dar el origen de la masa, y de la cual supuestamente solamente hay 10 personas en el mundo, 15, 20, que tienen la capacidad para en algún momento llegar a entender de dónde viene la masa, ¿no? A todo eso
a ese espiral de sinsentidos llegamos después de décadas y décadas y décadas de errores que se solapan con otros errores, y estos errores se solapan con otros errores, y estos errores se solapan con otros errores, que nos ha llegado a esto, a que cuando los astrofísicos como Hawking y compañía pues hablan del origen del universo, pues se queden más solos que la una y solamente ellos puedan explicar de qué están hablando, o alguien pueda entender qué hay detrás de esas ecuaciones que ellos escriben en pizarras, y que yo puedo decir con todo el respeto del mundo que es puro humo. Y es puro humo porque llevamos décadas y décadas de errores que se solapan con otros errores y arrastrando un error detrás de otro error, detrás de otro error. Ese error principal viene con el experimento de Michelson-Morley, que es el experimento que supuestamente nos niega la existencia del éter, pero que en el libro yo explico que eso que a mí me explicaron en la universidad, de que el experimento de Michelson-Morley pues era como la época de las cavernas, ¿no? O sea, bueno, es algo que tenemos totalmente superado, pues se basa en dos falsedades. Y se basa en dos falsedades para las cuales había que construir un mucho mejor interferómetro para detectar ese viento de éter, que sí detectaron a posteriori varios científicos, sobre todo como Dayton Miller, el más importante, que era un pez gordo dentro de la astrofísica americana, que diseñó un muy mejor interferómetro y efectivamente sí detectó viento de éter. Entonces, ¿qué es el viento de éter? Pues el viento de éter, después de toda esta cantidad de desvaríos que hemos ido escribiendo, no es nada más que la radiación cósmica de fondo que se mide y que se achaca erróneamente al rastro del Big Bang. ¿Qué es el viento de éter? Pues las diferentes concentraciones de lo que los astrofísicos llaman neutrinos, energía oscura, materia oscura y demás. Eso no es nada más que viento de éter. Es simplemente el éter primordial compactándose en las zonas donde se está creando más materia y descompactándose en las zonas donde hay menos materia, a partir de un principio que se llama el principio de superimposición, que lo descubrieron varios científicos proscritos a lo largo de la historia, siendo uno de los más importantes, porque no era físico, sino que proveía del campo del psicoanálisis, que es Wilhelm Reich, que escribió Cosmic Superimposition, y ahí explicaba cómo efectivamente las formas mórficas de las galaxias son tan sospechosamente parecidas a las formas mórficas de las plantas, y esto es debido a que se produce una superimposición de campos etéricos, que lo llamaba energías o líneas orgónicas, y eso da lugar a la materia. Entonces yo en el libro explico cómo se genera la masa utilizando cálculos y principios muy sencillos que los podría entender hasta un alumno de bachillerato. Y mi libro pretende volver al sentido común, pretende volver a hacer una física que es la física vorticial, y esa física vorticial es una física vorticial que en Rusia y varios científicos alemanes están utilizando y que no es aceptada por el academicismo porque, bueno, pues porque supondría que se revelara que llevamos 120 años pues con modelos totalmente equivocados. Entonces, primera parte del libro, la existencia del campo etérico, la detección del campo etérico, los grandes errores de la física. Y segunda parte del libro, y muy importante, y eso entronca mucho con el trabajo de Luis, por eso yo tenía muchas ganas de que tuvieras mi libro, con los trabajos de transmutaciones nucleares a temperatura ambiente, que yo englobaría en tres grandes épocas. La época que iría desde el siglo XVII, 1600, hasta Corentin-Louis Kerbrand, hasta principios del siglo XX. Luego la época de Kerbrand, la época de Corentin-Louis Kerbrand, que es la época que iría entre 1940 y 1963, hasta que Kerbrand termina, bueno, 1988 podríamos decir. Sí. Y luego todo aquello que Kerbrand dejó a medias, como por qué, por ejemplo, se producen transmutaciones a 37 grados, por ejemplo, por qué el sodio transmuta magnesio a 37 grados, que eso ya lo tendríamos que situar a partir del año 88 con los trabajos de Joe Champion, de Monty y de otros físicos que le dieron sentido a por qué las transmutaciones se pueden estar produciendo a baja temperatura. Y ahí entra en juego el éter. Es decir, porque ahora un físico que me esté escuchando me está diciendo no, es imposible que se pueda producir transmutaciones nucleares porque se estaría emitiendo radiación gamma y esa radiación gamma está ahí para permitir que... Y esto, bueno, esto en parte es así, pero en otros campos de validez de las leyes esto no es así. Es decir, la energía esta que está produciendo esta transmutación entre sodio y potasio, por ejemplo, por añadirse un átomo de oxígeno, un núcleo de oxígeno, pues es una energía que procede del campo etérico. Bueno, sí, vamos a hacerlo
poquito más sencillo, ¿no? Por ejemplo, hablando de Kerbrand, ¿no? Sí. Para que la gente nos entienda con un ejemplo. Kerbrand es un químico francés, nació a principios de 1900 y murió en los años 80, si no recuerdo mal, se lo digo ahora de memoria. Es llamado el padre de las transmutaciones biológicas o de las transmutaciones naturales a baja energía. Y geológicas. Y geológicas. Entonces, uno de los, o quizá el primer experimento que le llevó a estas conclusiones, lo conocerás, ¿no? Porque sí, por supuesto. Es en el año 59 cuando está en el Sáhara. Sí. Está trabajando para el gobierno francés en el Sáhara y él se da cuenta de que hay unos trabajadores que chupan sal. Exacto. O toman pastillas. Entonces él pregunta: ¿qué estáis tomando? Y los trabajadores estaban chupando o tomando pastillas de sal, o sea, cloruro sódico, así de claro, ¿no? Sí. Y les pregunta: ¿y cómo es eso, no? Y los trabajadores le dicen: bueno, es para no padecer hipertermias, es decir, subidas de temperatura, un golpe de calor, lo que se llama. Ahora estamos, mira, desgraciadamente, veníamos antes, ¿no?, escuchando, bueno, la radio cuando venía hacia acá, que bueno, ese niño, esa niña pequeña que se murió por un exceso de calor en el coche, que estuvo 6 horas en el coche, ¿no? Fue noticia del día de ahora. Eso tuvo una hipertermia, un golpe de calor, le subió la temperatura del cuerpo y murió, ¿no? Pues bueno, Kerbrand le interesa esto, ¿no? Y entonces analiza el sudor de estos trabajadores y se da cuenta de una cosa. Y la orina. Claro, la urea, pero sobre todo potasio. Es decir, exhalaban por el sudor muchas más cantidades de potasio que de sodio. Y entonces él decía: bueno, pero si están ingiriendo sodio, cloruro sódico, lo que deberían expeler por sus poros es sodio. Evidente, ¿no? Y sin embargo, excedían grandes cantidades de potasio. Y magnesio. Y magnesio, también potasio, ¿no? Y entonces él decía, fundamentalmente, bueno, pues aquí se tiene que, lo que tú dices, una transmutación. ¿Cuál es la temperatura del cuerpo humano? 37,8. 37,8. Estaba haciéndose una transmutación en el cuerpo humano. El mismo cuerpo está produciendo transmutaciones. Claro, la naturaleza en sí espontáneamente hace transmutaciones. Metales radiactivos en gases radiactivos o gases radiactivos en metales radiactivos. No necesitan de la ayuda de nadie. Simplemente. Correcto. La propia naturaleza en el mundo vegetal está transmutando continuamente. O sea, tierras que no tienen calcio, por ejemplo, decía Kerbrand, ¿no? O analizaba semillas que no tenían calcio, se plantaban en la tierra y resulta que cuando crecían esas plantas, las analizaba, las quemaba, analizaba sus cenizas y decía: bueno, aquí hay calcio. ¿De dónde ha salido el calcio? Si en la tierra no hay calcio, si no hay calcio en las semillas, se está produciendo la transmutación. Y él pensaba que esa transmutación podía, seguramente a través del sílice, que es quizá una de las materias o la materia más abundante que hay en la corteza terrestre, era de alguna manera la que en determinadas condiciones se transmutaba en calcio, ¿no? Esto más o menos, bueno, para situar un poco al oyente, ¿no? En términos con ejemplos, ¿no?, de la capacidad de la transmutación, ¿no? ¿Nos añades algo más a esto? Porque sé que has estudiado mucho la figura de añado muchas cosas a esto. Para empezar, me gustaría hablar de algo que se llaman los marcos de validez de las leyes. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier químico que esté escuchando esto dice: esto es imposible porque se viola el principio de conservación de la materia. Cualquier escolar lo sabe. La materia no se crea ni se destruye, solamente se conserva. Y eso es cierto. O sea, Lavoisier fue el que estableció este principio en el siglo XVIII. Y este principio lo que nos dice es que yo tengo un trozo de madera. Este trozo de madera está hecho de átomos de carbono, de hidrógeno, oxígeno, etcétera, etcétera. Muy bien. Yo lo combustiono y el resultado de todo esto es CO2, agua, monóxido de carbono, nitratos, NOx, perdón, y algunos otros gases en elementos traza. Muy bien. Si yo cuento la cantidad de bolas de carbono, la cantidad de bolas de oxígeno, la cantidad de bolas de hidrógeno que tengo en la madera y la cantidad de bolas que tengo en los otros elementos y la sumo, esas cantidades se respetan, ¿vale? Y ahí no hay nada que decir. O sea, si yo dijera que esto no es así, quería decir que las leyes estequiométricas son falsas, ¿vale? Y no digo eso, digo que en un marco de validez, como puede ser la combustión de un trozo de madera o la combustión de un hidrocarburo, eso es perfectamente válido. Lo que yo digo, y lo que dicen, y lo que se ha dicho desde siempre, mucho antes de Kerbrand, es que cuando entra en juego la vida, eso ya no es tan sencillo, eso ya no es tan así. De manera que una bola de potasio se puede deshacer en una bola de sodio y una bola de oxígeno, ¿vale? Entonces, antes de Kerbrand, habían varios científicos que ya tenían muy claro, porque lo que se llama el efecto Kerbrand, que es la transmutación del silicio al calcio, que luego la explicaré. Bueno, se llama efecto Kerbrand, pero se podía haber llamado efecto Lampadius, efecto tal, porque ya se sabía, ya se conocía desde hacía mucho tiempo, ¿no?
Entonces, hubo otro señor que se llamaba Vauquelin, que era un hombre que en ese momento, en los libros de química del siglo XIX, su hipótesis y la hipótesis de Lavoisier se consideraban a la par. Es decir, se consideraba la mar de normal que un elemento pudiera transmutar a otro elemento cuando, insisto, entraba en juego la vida. Cuando entraban en juego, pues, las bacterias, los hongos, las levaduras del suelo. Ellos, los primeros científicos o químicos, tenían muy claro de que eso se podía producir. Entonces, poco a poco, antes de Kerbrand, ya hubieron bastantes intentos de replicar experimentos que sí y que no. Y todos esos experimentos que intentaban soslayar o apartar esa idea eran experimentos de discípulos de Lavoisier. Pero hasta el siglo XIX, los libros de química consideraban que Vauquelin y Lavoisier eran dos marcos de validez perfectamente válidos. Entonces, cuando nosotros entramos en el siglo XX y este hombre decide realizar todas estas transmutaciones, se da cuenta de que hay varios elementos comunes en estas transmutaciones. La primera es que los elementos que transmutaban eran por añadidura de un átomo de hidrógeno o pérdida, por añadidura de un átomo de helio, por añadidura de un átomo de carbono o por añadidura de un átomo de oxígeno. Se dio cuenta que estas transmutaciones se producen a unas temperaturas muy concretas. 37,8 grados se produce la transmutación, por ejemplo, del sodio al potasio, pero también del sodio al magnesio. Pero también se produce la transmutación regresiva del magnesio al sodio y la transmutación regresiva del potasio al sodio. Y también se produce la transmutación regresiva del calcio al potasio y del calcio al magnesio. Es decir, se producen transmutaciones donde se pierde o un hidrógeno o se gana un hidrógeno, o se pierde un oxígeno o se gana un oxígeno, ¿vale? Entonces encontró toda una serie de elementos comunes en esas transmutaciones. Por ejemplo, no detectó que un átomo de sodio se le sumara a un átomo de litio y diera lugar a un átomo de silicio. Eso no se detectó, ¿vale? No se detectó nunca. Entonces empezó a sospechar de que el núcleo atómico tenía que estar necesariamente formado por estructuras basadas en átomos de helio, ¿vale? El modelo alfa, y átomos de hidrógeno con diferentes números de neutrones, es decir, hidrógeno, deuterio y tritio. Y eso es lo que se conoce como el modelo alfa-beta. Y el modelo alfa-beta fue primeramente propuesto por un físico que fue el verdadero descubridor del neutrón, que se llamaba Chadwick. Y este hombre descubrió que si las desintegraciones nucleares y si la radioactividad se produce por emisión de electrones y positrones, la radioactividad beta, o de núcleos alfa, de átomos de helio, y el 99,9% del universo está hecho de hidrógeno y de helio, es lógico pensar que estas estructuras alfa y beta más, beta menos, es decir, hidrógeno y helio, hidrógeno y helio, son los constituyentes esenciales del núcleo atómico. ¿Vale? Entonces, Kerbrand hizo muchos experimentos que demostraban que esto era así, pero él no era un gran especialista en bacterias, ni en hongos, ni en levaduras. Y en el año 63, cuando un señor japonés que se llamaba Komaki se entera de los experimentos que él está haciendo, era un experto en bacterias y demás, ¿no? Dirigía un departamento de microbiología agraria de una universidad que era, me recuerdo, de Japón. Entonces se puso en contacto con él y le dijo: oye, a mí me interesa mucho lo que estás haciendo porque Japón tiene un déficit de sales potásicas. Entonces, si yo soy un experto en bacterias y tú me dices que las bacterias son capaces de transmutar el sodio al potasio, pues oye, para Japón puede ser muy bueno porque tenemos una falta de... Y Kerbrand pensó que estaba muy bien, porque Kerbrand era un químico orgánico que de microbiología no tenía ni puñetera idea, y Komaki era un experto en microbiología, pero de química orgánica no tenía ni idea. Entonces empezaron un trabajo de colaboración entre los dos que le valió varias nominaciones al premio Nobel por parte de incluso científicos académicos que habían ganado el Nobel, como François Monod y el otro ahora no me acuerdo, que dijeron: no, hay que tomarse en serio todo esto. Entonces Kerbrand iba para premio Nobel en los años 70. Para premio Nobel no, para premio Nobilísimo, porque lo que estaba descubriendo era algo excepcional, ¿no? Y bueno, por eso debemos de pensar que este hombre, o pienso que este hombre fue el gran padre de lo que sería la química nuclear,
las transmutaciones a baja temperatura, porque recogió todo ese legado de Prout, de Lampadius y de Vauquelin, por supuesto, sí, y del propio Rudolf Steiner y toda la tradición antroposófica que tiene ya desde hace toda su vida pues muy asumido, y Rudolf Hauska y otros que investigaron también las transmutaciones de Kerbrand, y lo amplió y le dio un corpus científico importante, ¿no? Pero es que hoy en día, después de la muerte de Kerbrand, sabemos que la cantidad de transmutaciones que se producen en nuestro cuerpo son simplemente abismales. Es decir, en sangre el cobre está transmutando a níquel, de níquel a cobalto, de cobalto a hierro, de hierro a manganeso, de manganeso a... Además de todas esas transmutaciones, la famosa bomba de sodio-potasio, hubo un científico muy importante que se llama Papas, que todavía vive, que ha creado una máquina de pulsos magnéticos que se llama Papimi, que este hombre descubrió y hizo un paper muy extenso donde demostraba que la bomba de sodio-potasio de la membrana celular, la encargada de controlar qué iones y cationes entran dentro del interior de la célula, pues no era una bomba electrolítica, sino era una transmutación. Es decir, esa reversibilidad que se produce en los 37,8 grados en la bomba de sodio-potasio se está transmutando continuamente ese sodio, ese potasio, para dar lugar a el intercambio iónico que es necesario para mantener el interior de la célula nutrido de los iones y cationes necesarios o sea, de todos los elementos traza y todo lo que necesita. Fíjate que de todo lo que estás hablando me viene mucho la alquimia, ¿no? Primero por el título del libro, Magna Ciencia, porque de antigüedad la ciencia de las ciencias, la ciencia sagrada, la magna ciencia, sabes perfectamente cuál es. Sí, por supuesto, sí. Magna viene de mag. Mag significa más que, magnánimo, magnificente, magistral. O sea, le da una connotación súper, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? De ahí viene la raíz de mag. Mag es mago, es magia, es sabiduría, es saber, ¿no? Pero bueno, claro, fíjate, me estás hablando de temperaturas de 37,5. Los antiguos en alquimia, a una temperatura así o similar, lo llamaban la temperatura del huevo de gallina, ¿no? Porque ponían sus trabajos a una temperatura inicial del huevo de gallina, ¿no? Que son básicamente pues 37,5 grados, 40 grados y medio, ¿no? Vauquelin, Prout, estos trabajaron también con huevos. Los huevos de las gallinas también transmutan en calcio. Es una historia muy curiosa que les llevaba mucho la atención, ¿no? Estuvieron analizando los 20 días de gestación del huevo, del pollo, dentro del huevo, ¿no? Y viendo cómo iba aumentando, sobre todo a partir del 10º día, que es cuando el polluelo rompe una capa que hay protectora en el huevo, y a partir de aquí empieza a multiplicarse exponencialmente la cantidad de calcio que hay en el huevo. Eso les sorprendió también muchísimo, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, que en el mundo de la alquimia hay una vía que se llama la vía del oro, ¿no? Y la vía del oro consiste en pudrirlo de una manera concreta con un disolvente específico, oculto, secreto, y esa putrefacción se hace también en esa temperatura que tú dices. Claro. En una temperatura muy suave, ¿no? Es decir, como esa temperatura, esa constante, fíjate en nuestra digestión, por ejemplo. Claro. ¿No? Que se ocurre en nuestra digestión. Hablamos de ácido, el 14%, si no recuerdo mal, de los ácidos que tenemos ahí dentro del estómago es clorhídrico. Imagínate, el ácido clorhídrico es más fuerte. Sí, es un pH 1. Bueno, una cosa extraordinaria. Y sin embargo tenemos una capa protectora en el estómago que hace que no se abra el estómago y no se lo corroe y lo abra y lo destroce, ¿no? Fíjate, ¿no? Somos un modelo de la naturaleza, y si la naturaleza transmuta constantemente, ¿qué no haremos nosotros o la propia vida, ¿no? Sí. Es lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí, y además, Luis, a mí me gustaría añadir que a esa famosa temperatura de 37 grados, que es tan crítica para que los mamíferos y las aves podamos vivir, en este libro también explico que a 26 grados, a 24 grados, a 16 grados, otras especies de animales, sobre todo peces y anfibios y reptiles, pueden vivir a partir de otras transmutaciones. Y es más, cuando llegamos a la temperatura de 0 grados, hay trabajos que ya, incluso papers académicos, lo que pasa es que ellos no dicen que es transmutación, que demuestran de que el hierro del agua de mar es absorbido para ser transmutado a manganeso, y eso tiene una temperatura crítica de producción de esa reacción a los 0 grados centígrados, exactamente a los 0. De esta manera se puede explicar las capacidades anticongelantes que los peces del Ártico tienen desarrollados. Entonces, los biólogos marinos, que especializados en el Ártico, claro, no tienen ni puñetera idea de por qué esas glicoproteínas pueden existir, porque excluyen sistemáticamente la hipótesis de la transmutación nuclear.
Entonces, mientras los peces de aguas calientes excretan grandes cantidades de cobre, absorben hierro del agua, pero excretan cobre, los peces de aguas frías lo que llegan a excretar es vanadio, porque el hierro transmuta inversamente hasta vanadio para poder sobrevivir a las condiciones de temperaturas de 0 grados que están en el Ártico. Es decir, que me gustaría mucho que cuando termines de leer el libro puedas comprobar que todo lo que dijo Kerbrand fue la gran base de trabajo para algo que es absolutamente fascinante. Mira, en medicina ortomolecular se trabaja básicamente con los oligoelementos. Entonces se sabe que para absorber el calcio se necesita silicio, y además se necesita boro, y se necesita un montón de oligoelementos, todos ellos relacionados para que tú puedas absorber correctamente el calcio en tus huesos, ¿no? Bueno, pues si nosotros incluimos la hipótesis de transmutación, podemos entender esa simbiosis que hasta ahora los médicos ortomoleculares simplemente definen y describen. Sí, parece ser que para absorber el zen necesito selenio. Vale, pues que hay una transmutación regresiva del selenio al zen, y ahora, gracias a la transmutación, puedo darle un sentido que antes no tenía. Es una ciencia apasionante lo que nace de aquí. La verdad, Artur, que es un placer tener a un físico como tú, ¿no? Que nos expliques estas cosas con esa forma que llega a todo el mundo, ¿no? Es muy fácil de entender. Y todo lo que puedo, porque no es fácil. No es fácil, no es nada fácil. Pero y también las aportaciones de Luis desde la alquimia, quizás algo más antiguo incluso que la ciencia. Pero ahora os dejaré con los ejemplos y que sigáis con este debate de altura. Pero a mí, este subtítulo que tienes en el libro, que es un viaje por el conocimiento proscrito, ¿a qué tipo de conocimiento te refieres y por qué está proscrito? Bueno, son dos preguntas en una, ¿no? Sí. Un viaje porque yo lo que pretendo es que el lector se entretenga. O sea, vamos a dejarnos de conspiraciones. Yo hay algunos momentos que hablo de episodios muy trágicos, de personas que sufrieron mucho, sobre todo en el segundo libro cuando hablé de Reich, que es un hombre que le quemaron toda su obra y le hicieron la vida imposible. Pero yo lo describo siempre desde el lado positivo, un viaje. Me gusta esto de que... Y más de un amigo mío que se ha leído el libro me ha dicho, no, es que realmente es un viaje fascinante por el conocimiento proscrito. ¿Qué quiere decir proscrito? Una cosa es ser alternativo y otra cosa es ser proscrito. El alternativo, por ejemplo, podría ser un científico como Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake es un bioquímico inglés bastante conocido, que él sacó una idea que se llaman los campos morfogenéticos, que podría estar aquí muchísimo rato hablando, y que supongo que tú, Luis, la conoces bastante bien. No creo. Pero bueno, es que fue invitado por parte de la universidad a que, pues o se retractara o sería expulsado. Y el editor de ese momento de Science, que se llamaba John Maddox, dijo que su libro era el primer candidato en ser quemado, ¿no? Entonces este hombre pues tuvo que ganarse la vida, se encontró en la calle con 2 hijos, y a partir de ahí hubo un mecenas que se dedicó pues a pagar sus libros y a pagar sus conferencias y demás. Pero Rupert Sheldrake vive hoy tranquilamente en Londres dando sus conferencias y sus charlas. Sería el ejemplo de científico alternativo como Bruce Lipton o como otros muchos que no entran dentro del establishment académico. Pero digamos que sus ideas son pseudocientíficas, ninguneadas, en fin, todas estas etiquetas que colocan, pero digamos que estarían en un mundo aparte. Yo trato del conocimiento proscrito, y el conocimiento proscrito son los que sufrieron persecución, los que su obra fue ridiculizada pero ampliamente, e incluso asesinato. Por tanto, yo trato la parte dura, la parte más dura de la ocultación del conocimiento y de la ciencia, ¿vale? Pero lo hago desde una perspectiva, por un lado, académica, y por otra parte lo hago como un viaje. Es decir, no es que yo niegue que hayan teorías de la conspiración detrás, sino que procuro que el lector se entretenga y disfrute del conocimiento, porque la magna ciencia, como yo digo, está para enamorar, y el conocimiento está para enamorar. Y si no nos enamoramos del conocimiento, no vamos a llegar al conocimiento, vamos a llegar a otra cosa. La verdad, Artur, que has hecho algunas indicaciones sobre que la ciencia actual, académica, tiene muchos errores. ¿Cuáles son exactamente esos errores? Porque, claro, muchos pueden decir, vamos a ver si la ciencia se basa precisamente en eso, en error, volver a experimentar hasta que al final sale la solución. ¿En qué falla actualmente esa ciencia moderna?
La física básicamente falla en la ocultación del campo etérico. Es decir, cuando entra en la hipótesis del campo escalar, que es la energía de punto cero, pues, explicada de muchas maneras, entonces empezamos a entender con lógica muchas cosas que ahora no entendemos. Entendemos de dónde viene la materia, de dónde viene la energía, de dónde viene la conciencia incluso, y empezamos a entender la frase de cabecera del libro. La frase de cabecera del libro, que yo la repito en todas mis charlas varias veces, es una frase de Nikola Tesla que dice lo siguiente: el día que la ciencia se dedique a estudiar los fenómenos no físicos de la naturaleza, hará más progreso en unas semanas que en toda su historia. Si quieres entender el universo, tienes que pensar en energía, frecuencia y vibración. ¿Qué quiere decir los fenómenos no físicos? Los fenómenos no físicos son los fenómenos que se manifiestan en la materia, pero no tienen su origen en la materia. Lo que los físicos llamarían el campo. Pero el campo no solamente es el campo electromagnético y el campo gravitatorio, sino que hay otros campos que son no físicos. Y esos otros campos no físicos nos permiten entender, por ejemplo, la astrología. Y hoy en día la astrología ya la podemos entender científicamente, ¿vale? Entonces te voy a poner un ejemplo de ciencia no física. Te voy a poner un ejemplo de ciencia no física. Te voy a hablar de Nikolai Kozyrev. Y Nikolai Kozyrev era un científico ruso que era astrofísico, y entonces Stalin, en una de esas paranoias que le daba, decidió coger a todos esos científicos que estaban trabajando con él, todos esos astrofísicos, y meterlos en un gulag hasta que se murieran de hambre. Y Kozyrev, en vistas de que iba a morir de hambre y de frío, se puso a rezar, y rezó con tanta fuerza que sacó una energía de vete tú a saber dónde, tuvo una experiencia mística y sobrevivió. Entonces, cuando Kozyrev regresa al mundo normal, a consecuencia de esa experiencia mística, Kozyrev recibe la información de que el tiempo es una energía. Entonces, Kozyrev, que era, ya te digo, astrofísico, se le ocurrió decir, bueno, si el tiempo es una energía y si el tiempo no existe, voy a coger el telescopio y voy a apuntar al Sol, pero no al Sol donde está ahora, sino al Sol donde estaba hace 8 minutos, es decir, donde se encontraría exactamente ahora. Y encontró que en ese punto había una emisión de energía muy sutil. Cuando él hacía lo mismo con los otros planetas del firmamento y tenía en cuenta el delay que hay de la velocidad de la luz, lo que tarda en llegar aquí, por ejemplo, con Júpiter lo hacía 40 minutos antes, con Saturno 1 hora 50, porque es la distancia que hay entre aquí y Júpiter, se encontró exactamente lo mismo. Y cuando él apuntó a las galaxias y a las estrellas del firmamento, encontró que efectivamente había un punto de energía justo en el mismo momento en el cual se estaba produciendo la... Entonces ya tendríamos ahí una ligadura con la astrología, ¿no? Pero la astrología como ciencia iniciática. La astrología está relacionada con la alquimia a través de los 3 principios y los 4 elementos. Y la formación de las plantas está relacionada también con esos 4 elementos. Las plantas que son tipo fruto, pues son plantas pues de regímenes saturnianos. Y bueno, no me pongo en alquimia porque ahí entraría en otro. Entonces, este hombre se dio cuenta de que había una conexión directa entre los diferentes cuerpos del firmamento, ¿no? Y luego lo que él hizo fue un experimento muy curioso. Él cogió una planta y cogió un trozo de hielo, un poco de agua cuando se congela, y descubrió que en el momento en el cual se está perdiendo entropía, es decir, cuando la planta está, digamos, creciendo, se está creando en orden, cuando se está congelando el hielo, es decir, cuando estamos en un estado menos entrópico, se dio cuenta de que el péndulo de torsión que tenía al lado se giraba en dirección levógena, mientras que cuando la planta se moría o el agua se descongelaba, el péndulo giraba de manera dextrógena, ¿no? Entonces, él lo que hizo fue decir, bueno, pues voy a diseñar una serie de espejos que permitan que yo pueda, digamos, influenciar en el operador para que el operador desde el cerebro pueda emitir la máxima cantidad de estas ondas. Bueno, pues repitió este experimento en toda Rusia y se dio cuenta de que antes de que el operador
relanzara el pensamiento, la persona ya lo recibía. Es decir, eso mismo que él había detectado en el espacio, esa unión no material fuera del tiempo y fuera de la materia, que parecía estar uniendo los diferentes cuerpos del firmamento, pues también estaba uniendo las conciencias de las personas. Y hizo un experimento muy curioso, porque él lo que hizo fue probar con niños que provenían de una región del centro de Rusia que habían sido hijos de chamanes. Entonces se dio cuenta de varios parámetros. Primero, cuando más joven era el niño, más telepatía tenía. Cuando el niño no era de origen ruso, sino de origen chamánico, es decir, mucho más mejor telepatía también tenía. Entonces se dio cuenta de que esa misma energía que parece estar uniendo todos los cuerpos del universo instantáneamente es la misma energía que sale de los pensamientos. Y esa energía o esa conexión es una conexión que está fuera del tiempo. Entonces Einstein nos dice que en la cuarta dimensión lo que hay es el tiempo, cuando en realidad lo que Kozyrev demuestra es que en la cuarta dimensión lo que hay es el no tiempo, y que el tiempo no es una medida pasiva, no es un instrumento de medida, sino es una fuerza, es una energía. Cuando hay entropía, el tiempo revierte; cuando hay negentropía, el tiempo se invierte. Y eso podría explicar pues fenómenos de telepatía y muchos otros fenómenos que, insisto, hay que ir a la frase de cabecera de Tesla, que es: el día que el hombre se dedique a estudiar los fenómenos no físicos, hará más avances en pocas semanas que en toda su historia. Porque gracias a estos experimentos nosotros podemos saber hoy en día que la conciencia es un fenómeno que no procede de reacciones bioquímicas en el cerebro, sino que se manifiesta en el cerebro a través de un campo ampliado que podríamos llamar alma. Es que, bueno, todo lo que estás diciendo en términos científicos me lleva pues a los filósofos clásicos y a la antigua magna ciencia, ¿no? Es decir, al concepto de unidad. El uno es todo, la unidad es la totalidad. Ein Sof. Entonces, los místicos, cuando experimentan esos estados supraconscientes, dicen que es imposible sentir eso a través de los sentidos. Exacto. ¿Entiendes? Los sentidos no pueden percibir el concepto de la unidad o la totalidad. Ellos utilizaban, desde Platón y otros grandes filósofos, Plotino, por ejemplo, que era también neoplatónico, ¿no?, utilizaban el término inteligible, es decir, puro conocimiento recibido sin intervención de los sentidos. O sea, un conocimiento que se recibe sin intervención de los sentidos. Cuando se trasciende de los sentidos, cuando se rompe el ego, se anula el ego, cuando el alma se sobrepone, por decirlo de alguna manera, a la materia, es cuando percibe lo que estás diciendo, esa fuente, ¿no? Entonces, cuando llegan, se despiertan de su éxtasis, al final no saben explicarlo, porque no tienen herramientas materiales en su propia mente, no puede explicar eso de una manera. Solo te dicen, bueno, me he unido con la unidad, he sentido la totalidad, que es exactamente lo mismo. Es decir, eso existe, pero está en otro plano. Llámalo cuarta dimensión, llámalo como quieras. Unos lo llaman fuente, de la fuente. Me acuerdo que era más o menos, utilizaba la expresión Freud, ¿no?, porque había tratado con gente que tenía estados de éxtasis y místicos, le puso el nombre de océano de dicha, ¿no?, es decir, como una especie de mar, un océano de dicha, ¿no?, es decir, claro, saltar ahí. Cuando saltas ahí, las personas cuando regresan ya no son las mismas. Y además se despierta su intuición, se vuelven más inteligentes, claro, hay muchos sabios, ¿sabes? Pero hay que romper esa barrera. Exacto, es que hay una cosa que estás diciendo, Luis, que es muy importante. Dos cosas que se derivan. El otro día, hace unos meses, Jordi Pigem, que es un filósofo, ya decía, el universo es, en la Contra la Vanguardia decía, el universo es mental, espiritual y demás. Estamos, de lo que tú estás hablando, Luis, es que estamos entrando en la época del postmaterialismo. Es decir, el materialismo, yo digo y afirmo con toda rotundidad que no existe. Es decir, es como hablar del ratoncito Pérez. No se puede pensar materialistamente, se puede creer materialistamente. Pero la materia, ya hemos visto por activa y por pasiva, que es nada más que energía y conciencia coagulada. Y está coagulada de una manera que yo la puedo ver, medir y tocar.
y ver sus propiedades físicas y químicas, bajo las cuales no hay ninguna duda de que los científicos las han descubierto, las han catalogado y no hay nada, a partir de ahí no hay nada que decir. Pero estamos en la época, afortunadamente ya, del postmaterialismo. Entonces, lo que yo digo es que las personas que entran dentro de la magna ciencia se enamoran de este conocimiento. Y cuando se enamoran de este conocimiento no hay vuelta atrás. Porque claro, cuando tú te das cuenta de que cuando tú conoces los 4 principios o los 3 elementos y sabes qué día tienes que plantar una planta y qué día no, el universo está trabajando para ti y no tú para él. Y eso es un paradigma orgánico y no material. Si tú no conoces eso, estarás continuamente dando materia a tu campo, dando pues abonos y demás, para hacer que el campo, para hacer que tú trabajes por el campo. Entonces, claro, cuando yo estrangulo tanto la naturaleza que la dejo ya sin materia orgánica, llega un momento en el cual se vislumbra un escenario que es el que aparece en la película Interestelar, no sé si la has visto al final, sí. Que desgraciadamente es el futuro que nos depara si seguimos con la creencia, digo creencia, no digo pensamiento, creencia materialista, porque el materialismo ya no es digamos un corpus filosófico o algo que se pueda defender, es una falacia, es una mentira, en otras palabras. Entonces estamos ya entrando de una vez por todas en el periodo del postmaterialismo y es tan fascinante, a mí me conmueve ver que estamos por fin reconociendo que todo es puro amor, pura conciencia, que joder, que lo que decían los antiguos es verdad, que a mí me emociona y por eso hace que yo me tira horas y horas y horas a hacer este trabajo, porque me fascina, porque me conmueve, porque es el influjo de la veritas, de la verdad, que nos lleva a decir, pues que este gran, digamos, este gran tren pues siga con su inercia, que nosotros ya estamos fuera de la vía y estamos ya hablando de lo que será el periodo de posmaterial, porque yo digo una cosa, o la Tierra en un futuro es posmaterialista o no será. O sea, bueno, me recuerdas, pues, por ejemplo, el concepto de lo que sería la unidad o Dios, ¿no? Como decían los antiguos filósofos y los alquimistas eran llamados filósofos, no se consideraban alquimistas, se consideraban filósofos, ¿no? Y decían que Dios, entre sus funciones está la de crear, somos parte de una creación, estamos aquí, si no hubiera habido una creación no estamos, sustenta su universo y para sustentarlo necesita de algún tipo de energía, si no, no se sustentaría, ¿verdad? Y además ordena, pone orden. Y en cuanto al concepto de orden, ahora me viene a la mente, pues, Michio Kaku, en el año 2015, hace unas declaraciones en prensa con una pregunta, ¿existe Dios? Y dice, estoy experimentando entre las partículas subatómicas y me doy cuenta de que hay orden, no hay caos. Entonces, ¿quién ha puesto ese orden? ¿Dónde está? ¿Quién ha dado esa forma para que eso sea así y no sea de otra manera? Entonces un alquimista te dirá, mira, si las estructuras cristalinas o alguna de ellas está rota en alguna de sus aristas, ¿no? Las sales tienen formas geométricas. Cuando alguna de esas sales rompe su forma geométrica, resulta que si la pones en su líquido madre, por ejemplo en el agua salina que le dio nacimiento y lo mezclas, vuelven otra vez a recuperar su estructura cristalina, es decir, la memoria ya está insertada. Y ahora seguimos en Sol Invictus. Estàs escoltant Sol Invictus en Radio Sanvi. Estás escuchando Sol Invictus en Radio Sanvi. Música en estat pur a Ràdio Sanvi, 107.4 FM. El cabàs de la muntada. Novetats editorials, llibres recomanats, agenda d'activitats. Tota la informació de la Biblioteca Municipal de Sant Vicenç de Montalt, dijous sí, dijous no, a 2:45 del vespre amb Antònia Canyo. Escolta'ns a Ràdio Sanvi, 107.4 FM i radiosanvi.cat.
Aparador de poesia, una finestra oberta al món de la poesia, les novetats editorials i les entrevistes amb els seus autors, tots els dimecres a les 8 del vespre, dirigit i presentat per Pius Morera. Escolta'ns a Ràdio Sambi, 107.4 FM i radiosambi.cat. De dilluns a divendres de 10 a 12 a mig matí. Un programa per prendre el pols a l'actualitat de Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i el Maresme. Notícies, entrevistes, agenda, bona música i molt més. A mig matí, amb Alfons Murga. Siguis on siguis, vagis on vagis, Ràdio Sambi, 107.4 FM. Y seguimos con Artur Sala para hablar de este libro, este magnífico libro, Magna Ciencia, un viaje por el conocimiento proscrito. Y en esta pequeña pausa hemos pensado una cosa. Estaba pensando, ya sabéis que siempre me llevo al terreno de la historia algunos conceptos, y quizás esta explicación que ha dado Artur, si la he podido entender bien, se podría explicar quizás el por qué el ser humano hizo las pirámides tanto en Egipto, China o Sudamérica sin tener un contacto entre ellos. Quizás ahí, Artur, la física, o quizás los alquimistas también, Luis, de alguna forma, tienen una explicación sensata que a los historiadores de momento se nos escapa. Tenemos muchas teorías, pero quizás vosotros sí tenéis una teoría aparte de lo que habéis hablado. Sí, a ver, yo te puedo responder, por ejemplo, con un experimento que hizo Rupert Sheldrake. Pues estos experimentos se han hecho en secreto por los servicios secretos durante muchos años, que consistía en, vamos a coger un idioma que se hable mucho en una zona del planeta, por ejemplo el japonés. Japonés sí es hablado por 100 millones de personas, pero convendrás conmigo que fuera de Japón casi no se habla japonés, ¿vale? Entonces se hizo el siguiente experimento. Se cogió un texto que todos los escolares japoneses tienen que decir cada día cuando entran en la escuela. Entonces tú vas a Japón y preguntas a cualquier persona, oye, pues ¿puedes recitar el poema este que ustedes leen? Y cualquier japonés lo sabe, ¿vale? Es un texto que dice, respetaré al profesor, respetaré a los padres, me comportaré bien, etcétera, etcétera. Luego cogieron una poesía japonesa, que de un escritor japonés relativamente conocido, pero que tú vas a Japón y a lo mejor alguien la sabe y alguien no la sabe, ¿no? Vale. Y luego cogieron un texto con palabras japonesas, pero que no tenía ningún sentido. Vale. Pues se cogió personas de todo el mundo y se realizó un experimento que consistía en decir, ¿cuánto tiempo tardas en memorizar este texto, el primero, el segundo y el tercero? Y todo esto se hizo siguiendo el doble ciego y obviamente son personas que no tenían ni idea de japonés, o sea, no sabían ni decir sayonara, ¿vale? Nada, no sabían decir absolutamente nada. Pues se comprobó, más allá de cualquier tipo de duda, que el texto que memorizaban los niños era aprendido muchísimo más rápidamente que la poesía, y esta poesía era muchísimo más rápidamente aprendida que el texto que incluía palabras sin ton ni son. Otro ejemplo, porque hablo de ciencia. La temperatura de fusión de la aspirina ha subido en 150 años 16 grados. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando yo genero por primera vez una sustancia artificial como es el ácido acetilsalicílico, conforme yo vaya generando cada vez más ese ácido acetilsalicílico, conforme más rápidamente se producirá ese ácido acetilsalicílico y menos catalizadores químicos necesitaré para la producción de la misma cantidad de ácido acetilsalicílico. Entonces Sheldrake llegó a la conclusión de que el mundo bioquímico, en este caso el mundo del ácido acetilsalicílico, no diferenciaba para nada del mundo de la conciencia. Y llegó a la conclusión de que cuando uno repite un patrón, cuanto más lo repite, más fácil es que el universo lo esté escuchando y luego lo repita. Por tanto, cuando yo veo muchas veces ahora respondo a tu pregunta, cuando veo muchas veces documentales que dicen que podía haber una civilización aquí madre, no voy a decir Atlántida o esto, pero no, una especie de civilización que estuvieron en contacto entre ellos y se
se compartieron este conocimiento, yo digo que eso no tiene por qué ser necesario. Que la forma arquetípica de la pirámide, al igual que la forma arquetípica de la cruz, al igual que la forma arquetípica de la esfera y el punto, al igual que estas formas arquetípicas, resuenan profundamente en nuestro inconsciente colectivo. Y por tanto no hay que pensar en una idea, digamos, material o mecánica de que tuvo que haber un intercambio de información real, física, entre civilizaciones que se encontraron, que no digo que yo lo niegue. Es decir, sabemos hoy en día que los egipcios llegaron hasta China. Esto ya los egiptólogos ya lo reconocen, ¿eh? O sea, se establecieron rutas comerciales hasta con China, ¿eh? O sea, esto ya es oficial. Esto ya es oficial. No puedo citarte ahora mismo la fuente, pero tengo una amiga que es egiptóloga que me lo reconoció. Sí, sí. Y llegaron hasta el otro extremo de África, por supuesto. Porque Egipto esencialmente era una tradición esencialmente africana. O sea, sin negar que eso pudiera ocurrir, sin negar que hace 3.500 años los egipcios pudieran haber llegado a América, que no digo que no. Yo personalmente lo dudo, pero no digo que no. Digo que eso, cuando nosotros hemos hecho estos experimentos y hemos visto que efectivamente existe un campo de conciencia colectivo, no es necesario. O sea, no es una hipótesis necesaria. Es decir, es que son arquetipos que resuenan en todas nuestras culturas y en todas nuestras tradiciones. Y que sí pienso que la humanidad comparte un destino y una conciencia común. Bueno, yo me gustaría, pues al son de lo que dices, ¿no? Y al son de las frases que decías, que ese buen comportamiento en esas frases de los japoneses, ¿no? Uh-huh. Y en relación a de dónde viene la información, no sé si nos va a dar tiempo de hablar de Plotino, yo creo que no, que lo vamos a dejar, pero sí vamos a hacer una pequeña alusión, ¿no? Plotino era una persona que tenía estados de éxtasis, y Porfirio, que es su biógrafo, estuvo 6 años con él intentando que escribiera la sabiduría. Los antiguos generalmente no les gustaba escribir, pero este lo hizo, y a los 50 años empezó a escribir. Plotino escribió y luego murió, y Porfirio se encargó de recuperar sus escritos, ¿no? Plotino era una persona que tenía la casa abierta, tío vegetariano, totalmente liberado. Pasa a mi casa, cuidaban niños que se encontraban por la calle, o sea, era un tío totalmente liberado. Y dice Porfirio que lo vio 4 veces aunarse con Dios. 4 veces entrar en estado de éxtasis, ¿no? Bien, uno de los maestros, el maestro principal de Plotino, que se llamaba Amonio Sacas, pues esta persona era considerada un teodidacta. Teodidacta significa inspirado por Dios. Viene de teos, Dios, divinidad, ¿no? Es decir, se decía de él que tenía su enseñanza, le venía por inspiración divina. Tenía esos estados de conciencia y esa sabiduría y ese saber le venía por inspiración divina. Es curioso porque este señor, el Amonio Sacas, estamos en el siglo III después de Cristo, su nombre de Sacas era porque era cargador de sacos. O sea, era un tío que trabajaba en el muelle, en los muelles, cargando y descargando sacos de los barcos. Y sin embargo, después monta una escuela, era cristiano, luego se va al mundo de la filosofía griega, y ahí pues es cuando empieza con el despertar. Y con esos estados de conciencia que cuando van a esa fuente se llenan de inspiración y son aquí grandes maestros, tanto por ejemplo de la ciencia como por ejemplo del mundo espiritual, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado te voy a dar ahora, no sé si lo conoces, ¿no? Pero alta ciencia, alta magna ciencia, de Pitágoras. Pitágoras nos trajo la tabla de multiplicar, en fin, nos trajo el más grande. El más grande. Los misterios mayores son de Picasso. Vale, muy bien. Pues una de las cosas que nos trajo está relacionado con eso que tú decías de los japoneses, ¿no? Porque trajo el arte de dominar la voluntad y la ciencia de despertar el alma. Parece una chorrada, y lo digo así de claro. El arte de dominar la voluntad. ¿Cómo se domina la voluntad? Con la voluntad. ¿Eso qué quiere decir? Y vamos a... ¿Una persona es odiosa? ¿Puede convertirse en una persona amorosa? Sí, si utiliza la voluntad. ¿Verdad? Es decir, puede hacer cambios extraordinarios. Puede ser una persona muy material, pero también tiene la capacidad de volverse una persona muy espiritual. Con la voluntad. Y la voluntad es, pues, la constancia,
Nos lavamos los dientes cada día, ¿no? Por la mañana, por la noche, hacemos inconscientemente que nos vestimos porque no salimos a la calle desnudos o sin zapatos. Forma algo ya que está de una manera, ¿verdad que sí? Eso es voluntad. Es decir, lo que decía Pitágoras es que con la voluntad, con la fuerza de voluntad, con una gran fuerza de voluntad, más fuerza tienes o más fuerza tiene el experimentador de actuar sobre el experimento, el experimentado. Esto por un lado. Pero luego hablaba de la segunda parte. Hablaba de la ciencia de despertar el alma. Daban por hecho la existencia del alma, de la inmortalidad del alma, que nosotros tenemos un alma, está encerrada en la materia y lo que hay que hacer es diluir la materia, en este caso nuestro ego, fundamentalmente, la conciencia nuestra, individualizada, llegar a saber que somos algo mucho más allá, diluir ese ego, y cuando se diluye el ego, aparece la experiencia en el otro lado, ¿no? Pero ¿cómo se diluye el ego? Ahí está la ciencia de despertar el alma, a través del amor, porque antes has hecho referencia a él, y el amor es la fuerza que mueve a todo el universo. Eso es, en definitiva, de acuerdo con el sufismo y de acuerdo con las grandes tradiciones, esa energía, ¿no? Esa fuente, en definitiva, vamos a llamarla amor, ¿no? Según muchas de las tradiciones antiguas, ¿no? ¿Sabes lo que me gusta de ser catalán? Y lo digo sin ningún tipo de reivindicación nacionalista, que amor en catalán es no mort, no muerte. En latín. Exacto. Amor, no muerte. No muerte. Nosotros lo conservamos, esa connotación, exacto, amor, exacto. Es no muerte. Es decir, la verdadera vida no está en la materia. La materia, como dice ya su propia etimología, viene de mater. Sí. Y matrix, ¿no? Sí. Es madre, matriz, es decir, receptáculo, ¿no? Sí, receptáculo. Sí. Exacto. ¿Pero receptáculo de qué? De la conciencia. Vale, exactamente. Y el receptáculo se cambia, se rompe, se destruye, es esto, pero la conciencia no. La conciencia sigue, por tanto la muerte no existe. La muerte es una pura ilusión. Y los que hemos perdido un ser querido, y yo he perdido a mis padres, pues lo hemos experimentado en estados elevados de conciencia. Y sabemos que la muerte no existe. No existe, no. Esto es una danza cósmica que no termina. Pero esto solamente el que lo experimenta y el que entra ahí es el que lo puede saber. Y tú lo sabes porque lo has experimentado, lo has trabajado. Pero el que no lo ha hecho no lo sabrá nunca. Para él todo lo que tú y yo le podamos estar diciendo, o le entrará por una oreja, le saldrá por la otra. El que cree creer en el materialismo, le entra. Todo eso que estamos diciendo tú y yo le entrará por una oreja y le saldrá por la otra. Pero no pasa nada, porque yo fui materialista. Es decir, yo fui educado en la ciencia no etérica, y que el experimento de Michelson Morley, cuando a mí me dijeron que ese experimento podía ser falso, dije, hombre, pero ¿qué te has fumado? O sea, si eso es verdad, se desmorona todo. Bueno, en realidad no se desmorona nada, se amplía el conocimiento. De la misma manera que la teoría de la relatividad engloba la mecánica newtoniana, pues lo mismo ocurriría cuando nosotros, de una vez por todas, incluyamos el campo etérico dentro de la teoría de la relatividad. Entonces, cuando hallamos eso, nos daremos cuenta de que eso que llamamos la energía cósmica, la energía oscura y los neutrinos y todo eso, pues no es nada más que éter. Y ya está. Bueno, de hecho, ¿qué hay en un átomo, no? Vacío, bueno, pero igual no es vacío. Es eso, que es imponderable, ¿no? No se puede pesar ni medir. Los antiguos decían que existía. Pero lo existía, ¿por qué? Porque lo percibían. Quizá no con sus sentidos, ¿no? Como decíamos antes, sino a través de otra percepción, ¿no? Sí, a ver, es imposible por las ondas explicar el modelo atómico que yo he desarrollado. Es imposible porque es muy complejo y demás. Pero se puede ya hoy en día, con la ciencia moderna, por ejemplo con el campo vorticial o la física escalar, se puede explicar de dónde viene la materia sin tener que pasar por... Y es, en definitiva, nada más que algo vibrando a una frecuencia tan baja que lo podemos tocar. Entonces, cuando vibra tan bajo, adquiere esa propiedad que se llama masa. Y cuando vibra tan alto, adquiere la propiedad que se llama energía. Y entonces se comporta como una onda. Pero en realidad no es una onda, es un vórtice. Un vórtice se puede solapar sobre sí mismo y sobreimponer sobre sí mismo para crear materia, o puede desenrollarse sobre sí mismo y dar lugar a lo que se llama energía. Pero existe un principio fundamental, existe una partícula elemental que genera todo lo demás, a nivel de fractal, se podría decir. Bueno, en conceptos antiguos el espíritu se densifica. Claro. La energía se densifica. Claro. A mí una cosa que me sorprende de haber leído, ¿no? en algún texto, ¿no?
me sorprende muchísimo, ¿no? Porque textos, estoy hablando antiguos, ¿eh? O sea, ya no te voy a decir, mira, uno, por ejemplo, siglo XV, 1400 y pico, Nicolás Valois, los 5 libros, o La llave del secreto de los secretos, y nos dice: la materia ni se crea ni se destruye, tan solo cambia de forma y luego añade de lugar. Claro, estamos en el siglo XV, ¿eh? Imagínate, no lo sabía eso, ¿eh? Sí, hombre, y si nos vamos a la filosofía hermética, nos dice lo mismo, ¿no? Es decir, hay una cantidad de saber en los textos clásicos de alquimia impresionantes, ¿no? En cierta ocasión leí, también en un texto antiguo, que los átomos en el hielo van a una velocidad más lenta que los átomos del agua en formato agua, y que los átomos del agua en formato agua van a una velocidad más lenta que los átomos en formato vapor. Es decir, que los átomos en el formato vapor, o sea, que el calor, ¿no? Como si fuera el frío, densifica, y el calor acelera, que es definitivamente lo que estamos diciendo, ¿no? Sí. O haber leído también cómo la unidad, cuando decide manifestarse, y es la creación del universo, ¿no? Cuanto más alejada está su energía de su propio centro, se va densificando y se va originando la materia, ¿no? Como si el espíritu, de alguna manera, o la esencia, se materializa y se vuelve densa, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Porque todos esos conceptos básicamente los has estado diciendo. Sí, y ya te digo, Luis, que... perdón, se ha caído el vaso de agua. Un pequeño accidente. Pequeño accidente. No, sí, Luis, y lo más maravilloso de hoy en día es que usando la ciencia moderna y los instrumentos de la ciencia moderna podemos demostrar que eso es así. O sea, por eso yo digo, insisto, en que no se puede pensar materialistamente. ¿Y por qué no lo demuestran? Creer materialista. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo demuestran? ¿Por está proscrita este tipo de ciencias? por una cuestión de paradigmas. Es decir, a ver, la transmutación nuclear, los libros de química de todo el mundo dicen que eso es imposible. ¿Tú sabes el peso que supone eso? ¿Tú sabes lo que significa que después de 150 años tengamos que reescribir los libros de química para incluir eso? Entonces, es una cuestión... Lo que pasa es que yo sí quiero decir una cosa, que es que hay una frase que no sé quién la dijo, que decía que se necesitan 2 generaciones como mínimo para hacer que una idea sea... Yo creo que hoy en día estamos en un momento en el que no vamos a necesitar 2 generaciones, porque yo soy maestro de escuela y además hace poco estoy trabajando en un instituto de alta complejidad de un barrio muy humilde de Sabadell, y yo veo que los niños de hoy en día tienen algo especial. Y la generación que viene hoy en día ya ha sido criada en Internet. Y no creo que esa idea, esa frase, que no sé quién la dijo, pero la dijo en los años 70, en el año 2018, tenga ya más validez. Es decir, hoy en día, los pilares fundamentales del pensamiento moderno, no solamente de la ciencia moderna, están siendo ampliamente cuestionados desde la base, que son ya los propios niños en las propias escuelas, que ya no se creen el mundo que hemos construido y el mundo que les dejamos. Entonces, las bases fundamentales de la biología moderna están cayendo en entredicho. Por ejemplo, los postulados de Koch. Los postulados de Koch, espero en el segundo libro poder demostrar que lo que los biólogos están haciendo es confundir las causas con los efectos. Es decir, no es que las bacterias sean patógenas, es que se vuelven patógenas. Pero para explicar que una célula se puede volver patógena, tenemos que ir a romper el principio cero de la biología, que nos dice que la vida solamente puede proceder de la vida. Los alquimistas, Luis, lo sabes muy bien, tenían muy claro que la vida podía proceder de la no vida. Esa idea totalmente falsa se instaura a finales del siglo XIX con Tyndall y Pasteur. Y Tyndall y Pasteur le hacen una de las peores putadas al conocimiento moderno, porque nos dicen que la vida solamente puede proceder de la vida, cuando eso es radicalmente falso. Radicalmente falso, no es falso, es que es radicalmente falso. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se hicieron toda una serie de experimentos ya muy controlados para hacer que aquello que se quería ver era lo que se viera. Y en el libro hablo porque, por ejemplo, un químico orgánico muy famoso que ya se llamaba Shapiro puso en entredicho la hipótesis de la sopa primigenia, de Oparin. La sopa primigenia es la que dice que aquí hace miles de millones de años pues había un caldo de agua del cual surgieron las bacterias y la vida, ¿no? Pues incluso se pone en entredicho todo eso, ¿sí? Entonces, estamos en un momento maravilloso del punto de inflexión de la humanidad, porque si no nos vamos a hacer puñetas, hablando claro, como especie, y en donde ese cambio de paradigma, que
cuando el autor de esa frase lo dijo en los años 70, tenía toda su razón, es decir, esto hasta que no se mueran los catedráticos y los que vengan después de los catedráticos no se van a modificar estas teorías, pues yo creo que ahora vamos a ver que todo eso se va a producir de una manera mucho más rápida, mucho más acelerada, y que dentro de unos años todo va a cambiar. Quizás por eso estamos viendo últimamente que la ciencia más académica se defiende de una forma bastante brutal, ¿no? Exacto. Es decir, cuando un animal está, digamos, herido a punto de ese cambio, es cuando más se revuelve, porque, por ejemplo, hay una frase que me ha encantado de tu libro que dice que solo hay una medicina, la que cura. Claro. Es decir, ¿qué nos quieres decir con esta frase? Bueno, ahí entraríamos en un tema complejo, porque esta frase pertenece al último capítulo del libro. Y el último capítulo del libro es un libro que cualquier persona puede leer, porque ahí no hablo de ciencia, hablo del conocimiento tradicional, de lo que verdaderamente era la alquimia, la astrología, y hablo de la astrología como ciencia sagrada, y la alquimia como ciencia sagrada, y de la Ayurveda como ciencia sagrada. Entonces, lo que yo vengo a explicar es algo muy sencillo de entender. Todas las ciencias tradicionales, absolutamente todas, tenían muy claro de que había una energía primordial, que los antiguos llamaban éter, y que del restablecimiento del equilibrio entre esa energía primordial se producía la sanación. Problema, llega la medicina alopática moderna y dice que esa energía primigenia no existe. Entonces, claro, ¿cómo yo puedo casar algo? O sea, ¿cómo puedo yo casar una ciencia, magna ciencia, que dice que lo más importante es el restablecimiento del campo bioenergético de la persona, del prana, del chi, con una ciencia que dice que todo eso no existe, que todo eso son tonterías del pasado, que todo eso de los mitos eran fantasías del pasado para entretener a la gente? ¿Vale? Pues lo que yo digo es que solamente hay una medicina la que cura, y explico que solamente hay una medicina que cura, que es la que restablece el campo bioenergético de la persona. Y ese campo bioenergético de la persona se produce cuando la persona comprende el mecanismo por el cual se ha enfermado y se pone él con toda su fuerza a sanarse. Y es el cuerpo el que sana. Nosotros desde fuera, como máximo, a través de plantas, a través de ayuda, a través de psicología, podemos acompañar al paciente. Y por eso es el sentido de esa frase. Pero claro, es que, a ver, este libro explica una cosa muy sencilla. Explica la historia que hubiera cambiado la historia. Entonces, si yo te pretendo explicar la historia que hubiera cambiado la historia en una entrevista de radio, es imposible. Es imposible. Hay que leer el libro y hay que... No lo digo para venderlo. Lo digo porque es así. Si alguien quiere comprender lo que yo digo, tendrá que leer mi libro, y los que vendrán, que hacen este análisis histórico de por qué el conocimiento ha sido proscrito. No puedo responder a esa pregunta con una frase, porque sí, podría responder que porque no ha habido intereses económicos, intereses sociales, intereses de reputación, bueno. Pero por supuesto tu trabajo es de muchos años y como muy bien has dicho, no se puede resumir todo en una frase. Es todo mucho más complicado, no es ni blanco ni negro. Hay muchísimos temas, muchísimas variables, y que tú en el libro las explicas perfectamente. Bueno, yo, como decían los antiguos, ¿no? Volvemos otra vez a tu concepto, ¿no? Es decir, mens sana in corpore sano. Es decir, sana tu alma. Si tú estás sano por dentro y vibras correctamente, no tendrás enfermedad. Exacto. Por ejemplo, Maimónides decía que había que vigilar lo que se comía, pero siempre nosotros lo entendemos por una comida sana, no necesariamente era así. Él se refería a dos cosas. Evidentemente, come sano, estarás más sano, pero también se decía, come sano, cuidado con lo que percibes. Cuidado con lo que haces, con la información que recibes. Lo que piensas. Con lo que piensas. Cómo te destruyes tú mismo. Es decir, una mente sana. Una mente sana es una mente aquietada, una mente en paz, una mente que busca la veritas, la verdad, el conocimiento, la gnosis, ¿no? Entonces, la persona que está sana por dentro, y muchos, de hecho, la piedra filosofal, según dicen ellos, no actúa sobre el cuerpo, sino que actúa sobre lo más esencial que hay dentro de las células, ¿no? La chispa vital que tenemos nosotros, ¿no? En alquimia se utiliza mucho el término chispa vital, ¿no? La chispa vital que hace, pues, que estemos vivos, ¿no? O sea, podemos concebir cuál es la energía que mueve los átomos. ¿Por qué se mueven los átomos, no? O sea, ¿por qué tenemos una estructura de electrones a unas velocidades tremendas? ¿Y quién da esa fuerza para que eso se mueva?
¿Dónde está esa fuente que da esa fuerza? Pues esa es la gran pregunta que la ciencia moderna obvia. La física al negar la existencia del éter y la biología moderna al negar la existencia de la energía primordial, del orgón, del prana y del chi. Sin eso no se puede entender nada. Se puede hacer una descripción cuantitativa de lo que está ocurriendo y se pueden hacer leyes que nos pueden explicar cómo funciona un teléfono móvil, cómo funciona un ordenador, cómo funciona un coche. Todo eso no hay nada que decir, porque eso es técnica y eso nos la ha dado la ciencia moderna, no hay nada que decir, pero que falla estrepitosamente cuando lo que pretende es comprender el sentido de la vida, el sentido del universo, cómo se crea la materia, de dónde venimos, a dónde vamos. Y eso es magna ciencia. Bueno, algún día yo creo que vamos en el camino. O sea, fíjate que la historia, hace miles de años, sobre todo a partir del siglo V, bueno, ya lo tenían los egipcios y los sumerios y toda esta gente, ¿no? Su concepto era de filosofía, ¿no? Filosofía significa amor a Sofía, que es el amor al conocimiento, ¿no? A la veritas, ¿no? El estar enamorado, como tú decías antes, es que estoy enamorado de esto. Cualquiera que entre en ese mundo con fe y abierto, se enamora. Es así. Es así, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, ¿no? Pero fíjate, la filosofía lo envolvía todo. Los árabes anteponían, los antiguos árabes, sobre todo la época de Bagdad, siglo VIII, siglo XI, XII, que hemos tenido, por ejemplo, en el andaluz, una cultura extraordinaria, con unos personajes que algún día tenemos que hacer un programa. Parece mentira que los tengamos olvidados también, grandes sabios, ¿no? Fíjate, ahora me viene a la mente Ibn Arabi, ¿no? Ibn Arabi, el místico, ¿no? O sea, el místico por excelencia, el maestro de maestros, un personaje extraordinario, un fuera de serie, un místico, y dice: mi religión es el amor. O sea, fíjate, está como sufí que es, antepone, por supuesto, el amor a su propia religión. Dice: mi verdadera religión es el amor, ¿no? O sea, una serie de personajes realmente extraordinarios. La filosofía está impregnada en el mundo durante muchísimos años, hasta que aparece por la ciencia y le da una patada a la filosofía. Pero por lo que yo estoy viendo hoy en día, parece que como si la ciencia, a través de la física cuántica, ¿no?, y mecánica cuántica y todo eso, parece que cada vez como si se van a fusionar otra vez. Es lo que digo, estamos en el punto de inflexión, porque yo quiero que el oyente se quede con algunas frases que se llaman frases gatillo, y esa es muy sencilla de entender. O el futuro es posmaterialista o no es futuro. No hay futuro. Si no abandonamos el materialismo como especie, nos vamos a freír espárragos. Es decir, esta civilización humana colapsará por la fe en el materialismo y en la creencia en el materialismo. Y no llamo pensamiento materialista porque me niego a pensar, me niego a afirmar que el materialismo sea una forma de pensamiento, porque no lo es. Es un sistema de creencias basada en mentiras y en falacias. Entonces, o el futuro, por eso es este punto de inflexión, porque o vamos al posmaterialismo y recuperamos el conocimiento sagrado, o nos vamos a hacer puñetas como especie, no vamos a sobrevivir. ¿Y cuál crees? Bueno, claro, es que esto es como la historia de siempre, ¿no? Es decir, el A y el B, ¿no? Lo positivo y lo negativo, lo que me hace crecer, pero por otro lado tiene la báscula, tiene que haber lo contrario, que no me deje crecer. Me refiero a crecer espiritualmente, por ejemplo, ¿no? Tenemos por una banda que ojalá sea así, y como decías antes, parece que los niños tienen otras inquietudes hoy en día, aunque sepan manejar muy bien el iPhone y lo que tú quieras, ¿no? Pero por otro lado está el mundo tecnológico, y el mundo tecnológico vamos avanzando a una velocidad extraordinaria. Hoy comentaba con mi hermano como hemos estado comiendo juntos, ¿no? Y hay que ver, ¿no? Con este móvil que tienes aquí encima de la mesa, tiene un ordenador más potente que los ordenadores que se utilizaron para ir a la Luna. Mucho más. En el año 69, ¿no? Mucho más. Imagínate, estamos hablando del 69 hasta ahora, no hace tantos años, ¿no? Entonces, vamos a una tecnología que cada vez nos envuelve más, cada vez es más poderosa. Nos vamos a la inteligencia artificial. Y por otro lado parece que se desarrolla algo más materialista, más tecnológico, ¿no? Y por otro lado, ojalá sea así, ¿no? Que vayan de la mano. Y que en definitiva, porque yo creo que hay, en el momento en que la ciencia ya está aceptando que el experimentador altera al experimento y que la voluntad que tú le puedas poner ahí, puedas alterar en esa cosa, de una manera inconsciente o consciente, en el momento que aceptamos que nuestro pensamiento ya está guiado por algo anterior a nuestro propio pensamiento, bueno, van a cambiar muchísimas cosas. Van a cambiar, pero fijaros una cosa, yo en los últimos días... Yo insisto, Luis, en una cosa, es que no hay más remedio que cambiar. Por supuesto. No es algo que piense, es algo que afirmo con rotundidad. No hay más remedio que abandonar el materialismo.
porque si no nos vamos a hacer puñetas. Perdona, Luis, que insista, y sea en ese punto soy radical. Es como si tú me dijeras, mira, hay un coche que va a 200 por hora contra una pared. Yo soy radical, o gira o se la pega. Pues eso es el punto en el cual está la humanidad. Si la humanidad sigue con el pensamiento, la creencia materialista, se autodestruye. Si afortunadamente da un vuelco y cambia ese paradigma, sobrevive. Pero fíjate, es así de sencillo. Yo me mojo, Luis. Ojalá sea así, ¿eh? Y de verdad que yo no creo en una solución de mitad de camino. Bueno, no creo en pero eso. la naturaleza es sabia, ¿eh? Sigue Sí. su camino, ¿eh? Sí. Independientemente de la Sí. tecnología, de los hombres. Sí, Luis. Y por tanto, o vamos a camino de la naturaleza, siguiendo el camino natural de la vida, que Claro. es el camino de la naturaleza, el que ya está establecido, en ese orden que antes decíamos, o efectivamente, pues la naturaleza responderá, ¿eh? Claro. Y se sacará esos bichos que somos nosotros. Claro, por eso yo he hablado Y- del destino de la humanidad, Por no supuesto. del destino del planeta. No. Son O sea, cosas la naturaleza y el universo van a seguir su curso. Si nosotros aceptamos su camino, iremos de acorde con él. Si no lo aceptamos, es como tú dices, iremos al caos. Y como decía antes, que la madre salina recupera o da la información a lo que está estropeado, pues la naturaleza va a seguir su curso, ¿eh? Por supuesto, ahí entran Y las... seguirá evolucionando a Claro, su manera. Eso no claro. lo podemos evitar. Claro. No, decía que en los últimos días he estado escuchando y leyendo, incluso algunos científicos se han echado encima del CER, del acelerador de partículas, justamente, y incluso con palabras diciendo que era simplemente pues un lugar lleno de chamanes que intentaban hacer vendiendo humo, encontrar esa partícula de Dios, encontrar los neutrinos, encontrar etcétera, todas esas cosas están haciendo. ¿Tú qué opinas exactamente de este acelerador de partículas? Porque algunos científicos, como digo, pues ya están empezando a opinar que se están metiendo en cuestiones que quizás son más chamánicas, más que no tienen que ver con la ciencia en realidad. A ver, los dos proyectos con los cuales se ha gastado más dinero el hombre son proyectos materialistas. Por un lado, el bosón de Higgs con el acelerador de electrones, que ha valido una barbaridad de dinero, 400.000 millones de euros, y el otro es el proyecto del genoma humano. El proyecto del genoma humano es un proyecto que intenta de una manera totalmente determinista y materialista encontrar el origen de las enfermedades en las mutaciones aleatorias, supuestamente aleatorias del genoma. Ese proyecto, hoy en día también hay muchos biólogos que dicen que es un fracaso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se ha infravalorado la enorme complejidad de la vida. Los dos grandes proyectos materialistas están fracasando. Cuando vamos al tema del CERN, ahí empiezan a salir esas explicaciones que tú dices, como que, por ejemplo, se puede estar induciendo un agujero negro, un portal dimensional. Yo no niego que eso pueda ocurrir, pero yo como científico no puedo hacer afirmaciones que no pueda demostrar. Y Magna Ciencia es un libro que todo lo que dice lo demuestra. Otra cosa es que tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Pero ahora, saliéndome del guión y diciendo qué pienso yo como Artur Sala, por pura intuición creo que ahí se están haciendo cosas muy feas. Y que los científicos que trabajan ahí no son conscientes de hasta qué punto están haciendo cosas que pueden perturbar muy gravemente el equilibrio bioenergético del planeta. Porque yo te digo una cosa, los que están arriba del CERN, los que dirigen el CERN, conocen perfectamente la física escalar de Meil, de los científicos rusos de los que hablo en el libro, y saben perfectamente que los quarks y todo esto no existen, que son otras cosas que ellos saben perfectamente lo que son, y el libro lo explico, ¿eh? Entonces, ellos lo saben. ¿Y qué están haciendo? Pues algo que yo no consigo entender exactamente por qué, pero están haciendo unas cosas que, y no hablo como Artur Sala como escritor del libro, sino como opinión personal, que no tienen ninguna buena pinta. Pero yo no me puedo basar en decirte, no, mira, esto es así por esto, por esto, por esto. No me puedo basar en nada, pero no tiene buena pinta lo que está ocurriendo en el CERN. Pero nada, pero absolutamente nada. Es que no hablamos ya de cosas que se han dicho que totalmente fuera de lugar, de que podría haber una gran hecatombe, si siguen por ese... que no lo sé, a mí me es difícil creer que científicos tan preparados, que a lo mejor están haciendo algo que tú ahora me dices que seguramente no se tienen que hacer, no lo sé, pero poner tanto en peligro, ser tan una debacle tan grande como algunos anuncian, ¿eso crees que puede pasar de verdad? Yo no lo descarto. En todo caso, sí que yo he leído algún
algún artículo que me merece un poco de confianza, pero estoy hablando a nivel personal, que quede claro que no lo defiendo como el libro es otro apartado que lo hemos estado. El libro es otro apartado. Sí. Pero en cierta ocasión, y esto igual me lo tendría que haber preparado un poco, leí un artículo que hablaba de que cuando se abría el CERN, las bandas de pájaros se desorientaban en todo el mundo. Y estaba escrito por un especialista en aves, un ornitólogo, sí, académico. O sea, encontré una correlación con eso. Pero no sé, yo prefiero no decir cosas que puedan alimentar teorías conspiracionistas. Siempre vuelvo. Sí, es cierto, es que necesita una gran cantidad de energía. Sí, total. Y entonces, si hay una cantidad de energía, seguramente hay ondas electromagnéticas. Y el vuelo de los pájaros, sobre todo, va mucho con el magnetismo de la Tierra, ¿no? Y es posible que les afecte Es posible, sí. Es posible que les afecte, ¿no? Bueno, de todas maneras, lo que hacen allí es chocar partículas de luz, sí, ¿no? Hacen chocar partículas, pero claro, es que el propio Higgs, cuando descubre el bosón, sale diciendo que no tiene idea para qué sirve, ¿no? Entonces dice, bueno, nos hemos gastado aquí un montón de dinero para que tú salgas en una rueda de prensa y digas que no sabes para qué sirve, ¿no? Bueno, yo en el libro lo que explico es que el modelo estándar de partículas es un modelo ya totalmente superado y se conoce muy bien hoy en día, pues, qué es un mesón, qué es un bosón, qué es una partícula tau, y no son nada más que combinaciones de electrones y positrones. Y bueno, es algo que es muy complejo, por las ondas no hay tiempo para explicarlo, pero hay un modelo alternativo para explicar todo aquello que los físicos académicos llaman modelo estándar de partículas. Hay una cosa que hablando ahora de electrones, y ahora que estamos hablando, ¿no?, de todo esto, ¿no?, de cosas que hemos ya vislumbrado y que lo hemos, parece ser que demostrado, ¿no? O sea, los electrones que van circulando, ¿no?, alrededor del núcleo atómico, ¿no? Saltan de órbitas. Sí. Y luego resulta que no solamente saltan de órbitas, sino que se pueden ir a otros átomos, a saltar a las órbitas, ya no de su propio, digamos, núcleo atómico, sino que saltan hacia otro núcleo atómico, ¿no? Y luego encima dicen que a veces hay electrones que saltan y no se sabe dónde van, porque saltan y ya no están. Y luego otros que dicen que de golpe y porrazo aparece un electrón en una órbita que no saben de dónde viene, ¿no? ¿A dónde va ese electrón? ¿O de dónde viene, no? Claro, esto a mí me hace pensar mucho, porque imagínate que si en el mundo todo, absolutamente todo, es conciencia, los electrones deben tener cierta conciencia. Por supuesto. ¿No? Y si hoy en día están demostrando la ciencia que entre nosotros ahora mismo hablando, y según la cercanía que podamos ir teniendo, y no me refiero a una cercanía física, sino quizá emocional, se produce un intercambio, vamos a llamarlo electrónico, ¿no?, de electrones. Por tanto, nos estamos compartiendo de alguna manera entre todos esos electrones, ¿no? Si cada uno de estos electrones tiene una parte de conciencia, ¿no?, de alguna manera. Yo no sé si se ha investigado más en profundidad esto, pero realmente es sorprendente, ¿no? Porque claro, imagínate si, ¿cómo se llama este chico de Manresa, que trabaja ahí en el Instituto de Fotones, ahí en Alemania? No recuerdo su nombre, ¿no? Hace igual 3 años ganó el premio Wolf, que dice que es una antesala a ganar el premio Nobel, o sea que igual en unos años tenemos un premio Nobel aquí, ¿no? Está investigando, pues, cómo es que cuando sacan de una estructura atómica, pues, algún átomo concreto, ¿no?, por decirlo de alguna manera, parece que siguen en comunicación, porque formaba parte de... El entrelazamiento cuántico. Exactamente, sí, ¿no? Y entonces, bueno, pues están en conexión. Y desconocemos cuál es el medio por el cual están en conexión. Tú y yo ahora hablamos, o sea, vamos a salir en la radio y eso utiliza ondas, ¿no? Si hablamos por teléfono, podemos interferir las ondas telefónicas, ¿no? Y ya sabes, viene la policía y te hace una intervención telefónica, ¿no? O sea, claro, ¿por qué? Porque conocemos el medio de transmisión de la información, pero aquí no conocemos el medio de transmisión. Y entonces el chaval está investigando la forma de hacer comunicaciones inviolables, porque si estos átomos se comunican entre ellos y se pasan información, pues lo que están intentando es trasladar esto al mundo físico, ¿no? Es decir, vamos a utilizar este sistema de información que utilizan para que sean esas comunicaciones inviolables.
Bueno, ya sabemos que si eso al final se consigue, ya sabes cuáles son los primeros que lo van a utilizar, ¿no? No creo que nos llegue a nosotros. Eso es que Luis, yo te puedo decir que eso ya se ha experimentado en secreto, obviamente. Porque Nikolai Kozyrev, con el experimento que yo te he dicho de los espejos de Kozyrev y de la transmisión instantánea del pensamiento, estableció las bases para entender cómo nuestro cerebro puede hacer la telepatía. Pero yo te voy a hablar de un libro que se llama Fer de Lance, de un coronel del ejército de Estados Unidos que se llama Tom Verden, que lo que hicieron fue medir en el cerebro la onda bioeléctrica que se produce cuando tú tienes la necesidad de llamar a un número de teléfono. Entonces en este libro explica que ellos mandaban un pulso escalar, es decir, un pulso de este pensamiento por todo Estados Unidos, y recibían inmediatamente llamadas de todo Estados Unidos llamando a un número de teléfono, a un número de teléfono concreto, ¿no? Entonces ya hay experimentos de inducción de pensamientos y sabemos que aquello que llamamos mente no obedece al espacio y el tiempo, sino que es algo que se propaga de manera instantánea. Es decir, que lo que nosotros llamamos entrelazamiento cuántico es la parte, digamos, académica, la parte que todo el mundo puede ver. Pero luego por detrás hay el conocimiento oculto, el conocimiento proscrito, el conocimiento que eso ya hace años que se están haciendo estos experimentos. Hay una película que se llama Los hombres que miraban fijamente a las cabras, que es una película que hay un momento que sale un actor que se llama Jeff Bridges, que está interpretando un personaje histórico, real, con otro nombre, que es Andrija Puharich, que supongo que tú lo debes de conocer. Bueno, Puharich juntamente con Uri Geller y Chico Javier fueron los tres grandes psíquicos, y Edgar Cayce. Estos cuatro fueron los cuatro grandes psíquicos de la historia. Y lo que se ve en esa película de militares que intentan matar cabras con pensamientos, eso es real. Eso forma parte del proyecto de Mechabultra. O sea que la inoculación de pensamientos, pero instantánea. Por eso yo hablo de que lo que ha descubierto este hombre es porque parece ser que el entrelazamiento cuántico es instantáneo, de manera que algo se ve afectado inmediatamente, ¿no? Bueno, pues ese campo donde no hay tiempo, ese campo que une todo el universo instantáneamente, pues ya lleva muchos años siendo estudiado en secreto. Y esa es física hiperdimensional. Los físicos rusos con los que yo estoy en contacto lo llaman la física fina. Es decir, la física que explica cómo funciona un pensamiento es una física que no es material. No hay reacciones bioquímicas en tu cerebro que permiten que tú tengas un pensamiento y que ese pensamiento se manifieste en ti o se manifieste en millones de personas a la misma vez. No sé si me explico. Sí. Es decir, eso es la parte, digamos, lo que tú me explicas, Luis, es la parte que puede salir en El País. Y yo lo que hablo en el libro es la parte que nunca saldrá en El País o en el periódico, en el ABC, en la sección de ciencia, que son los supuestos experimentos para hacer todo esto mucho antes, y que, como tú muy bien me has dicho al final, esto evidentemente si algún día se descubre, pues no se dará a según quién, porque la humanidad no está preparada para el 99% de las personas del mundo, con todos los respetos, no están preparados para entender esta conversación que tú y yo estamos manteniendo ahora. Y lo digo con todos los respetos, es así. Hay mucha gente que no está preparada, hay mucha gente que dice, bueno, esta gente están locos diciendo lo que están diciendo, de inocular pensamientos, de entrelazamiento cuántico. ¿Esto qué es? Bueno, pues sí, pues digo un 99 por no decir, no sé, un porcentaje. Pero hay gente que no está preparada para escuchar esto, ¿no? Entonces, por eso las cosas a veces hay que ocultarlas. Por eso que si se descubre la base científica del entrelazamiento cuántico, pues no va a salir así como así. Porque a saber qué se puede hacer con ese conocimiento. El conocimiento es frío, no es ni bueno ni malo, depende de lo que tú hagas con él. Y si es verdad que se sabe o se conoce el medio por el cual se puede inocular un pensamiento, pues obviamente ese conocimiento pasará a ser secreto. Por el mero hecho de que la humanidad no está preparada para saber eso. Bueno, ya de una manera más fina se nos manipula. ¿No? Y no hablo de conspiraciones ni mucho menos, pero fíjate los artículos, hay los anuncios televisivos, etcétera, mensajes subliminales, ¿no? Mensajes subliminales, ¿no? Y cómo sexismo, manera, bueno, y la información que te pueden pasar y machacar y machacar y machacar y machacar, ¿no? De alguna manera te domina la voluntad. O sea, si alguien hace de su vida o un concepto que no es verdad, es mentira, pero él lo va diciendo que es verdad y es verdad, cuando pasan unos años ya no es mentira, es verdad. Claro. Y él lo asume como verdad. Estamos lo que decíamos antes, Pitágoras, ¿no? O sea, es decir,
el arte de dominar la voluntad, pero claro, es que tanto va a positivo como a negativo. O sea, yo me imagino una persona totalmente, imagínate, desarrollada espiritualmente, con una vibración, antes hablábamos de vibraciones, pues que ni podemos llegar a entender, pues es capaz de inocular un pensamiento lo que tú quieras. Es decir, ¿por qué? Porque ha entrado en ese código fuente, ¿no? Ha estado en esa fuente, ¿no? En ese mundo, ¿no? En esa unidad, y cuando entra en contacto con esa unidad es capaz de hacer maravillas, ¿no? Llámalo milagros, llámalo lo que quieras, ¿no? Es difícil de entender esto, ¿no? Pero bueno, ahí están muchas veces ejemplos de los monjes lamas tibetanos que nos han hablado muchas veces de la posibilidad de hacer como lo que nosotros podríamos considerar milagros, ¿no? Uh-huh. Ahí está, ¿no? Y ahora yo creo que toca hablar un poquito del futuro también de la física, el futuro de la ciencia. ¿Cómo ves tú en el campo? ¿En qué campo crees que va a avanzar más rápidamente? Bueno, yo de eso te puedo decir poca cosa, porque yo ya estoy muy centrado en la investigación del conocimiento proscrito. Por tanto... ¿Pero algún conocimiento proscrito que deje de serlo pronto, quizás? Yo creo que hay no lo creo, lo sé, que hay una revolución que viene de abajo, como decía. O sea, hay un pensador y ex profesor de biología evolutiva de la Universidad de Madrid, que ahora está retirado, que es Máximo Sandín, que escribió un libro para la misma editorial que yo he escrito el mío, que es una gente que, bueno, pues está haciendo un gran trabajo, la editorial Kawak, que cuestionaba, este libro salió en el año 2009, cuestionaba abiertamente el darwinismo. Entonces rápidamente fue etiquetado de creacionista, cuando Máximo tiene de creacionista tanto como yo de mujer, o sea, nada. Y Máximo me decía, y también María Jesús, que es una profesora de instituto, jubilada ya, de Zaragoza, me decía que el cambio se está produciendo desde abajo. Es decir, el cambio de paradigma se está produciendo desde abajo, desde no académico, desde abajo, ¿no? Entonces, cada vez está creciendo más una masa social de personas que rehúyen el pensamiento académico, o en todo caso utilizan el pensamiento académico, pero no esperando de que el pensamiento académico dé lugar luego a una carrera de futuro. Quiero decir, ya cada vez hay más gente que renuncian a los másteres, renuncian al pensamiento académico, y que lo que hacen es formarse por su cuenta. Entonces está creciendo exponencialmente como setas el alter conocimiento. Entonces, lo que pueda venir del mundo académico ni lo sé, ni me importa, ni me interesa, porque yo estoy centrado en el alter conocimiento, en el conocimiento que va aparte. En el conocimiento que va aparte. Y es una cosa muy sencilla de entender. El lector lo va a entender, el oyente lo va a entender perfectamente. Si tú quieres entender la historia de Estados Unidos y no quieres saber la influencia que tuvo la masonería en eso, no puedas entender nada. Tú vas a entender un mar de datos, un mar de hechos, de presidentes, de Washington, luego vino Johnson, etcétera, etcétera. Pero no vas a entender la base real de lo que ocurrió con lo que ocurrió realmente, y la tremenda influencia que han tenido las sociedades secretas en el moldeamiento del pensamiento moderno. Entonces, claro, cada vez hay más gente que dice, bueno, es que lo académico es meramente cuantitativo, pero no es cualitativo. Entonces, cada vez hay más gente que están más desencantados con el pensamiento cuantitativo académico y van al pensamiento cualitativo académico. Entonces, si tú me preguntas, por ejemplo, como mi gran amigo, me preguntas, por ejemplo, por el futuro del grafeno, pues te diré que no lo sé, ni me importa. O sea, ¿es un gran material? Sí, es un gran material. ¿Con eso se pueden construir móviles retráctiles? Sí. ¿Y se pueden hacer muchas cosas con el grafeno? Sí. Pero realmente no me importa eso. Lo que me importa es el despertar de la conciencia que hay detrás de que haya tanta gente que decidan irse a aprender por otro lado. Es decir, cada vez crece más el cesto de los alter conocimientos. Porque el grafeno no deja de ser materialismo también. Claro. O sea, ¿cuántos materiales han revolucionado el mundo? ¿Los plásticos han revolucionado el mundo? Por supuesto. Pero vete tú ahora al centro del Atlántico y verás cómo tenemos eso.
O sea, me da igual que si no hay una revolución de conciencia detrás, si no hay una toma de conciencia de que el materialismo es lo que va a destruir este planeta, pues me da igual. Me da igual. Entonces, lo que me apasiona, lo que verdaderamente me mueve y me conmueve, es el alter conocimiento. Es ver que los chavales de hoy en día, criados en otra cultura, criados en Internet, se cuestionan cosas que hace unos años no se cuestionaban. Yo jamás de mi vida, cuando no tenía acceso a Internet y era un estudiante a principios de los años 90, me podía imaginar de la enorme influencia que las sociedades secretas tuvieron en la formación del pensamiento moderno y en la formación y en los grandes eventos que se produjeron. Es innegable hoy en día. Entonces, cuando yo veo continuamente explicaciones cuantitativas de lo que están ocurriendo en los países, pero no vamos a la raíz de fondo, que es ¿y quién ha creado esos conflictos? ¿Quién ha creado esos enfrentamientos? Pues no estamos entendiendo nada. No estamos entendiendo nada, ¿no? Entonces, bueno, nos falta ya no mucho tiempo para acabar. Cuando nos has leído la frase, era de Tesla, ¿no? Hace, no sé si fue hace unos 3 o 4 años, estuve en Madrid en una exposición sobre Tesla. Sí, yo también estuve. ¿Estuviste? Había una sala, ¿te acuerdas? ¿Cómo sería el mundo en la fundación, ahora? Sí, en la Fundación Telefónica. Sí, disfrutamos muchísimo. Fuimos con un amigo, fuimos expresamente a Madrid a verlo. Pues yo aproveché y no me la perdí. Y te acuerdas de la sala, ¿no? ¿Cómo sería el mundo hoy si hubiéramos hecho caso a Tesla, ¿no? Bueno, pues no sé, háblanos un poco pues de este... No sé, es que ahora se habla bastante de él, ¿eh? Hace unos años no se hablaba mucho y ahora parece que otra vez vuelve a salir la figura de Tesla, ¿no? Este personaje que acaba pues en el hotel hablando con las palomas, ¿no? Y dándoles de comer, ¿no? Como apartándose del mundo, ¿no? Bueno, hay mucho mito, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿No es verdad eso? Yo creo que no. Eso dicen, no sé. Yo creo que no. No, a ver, Tesla tuvo 3 épocas. La época que va hasta el año 1899, donde descubre básicamente lo que conocemos todos, la corriente alterna versus la corriente continua y demás, y realiza una patente prácticamente cada 15 días. ¿Vale? Y inventa un montón de cosas. Tiene un montón de patentes y no para de inventar. De 1899 a 1915, Tesla se concentra en su famoso experimento de es que yo tengo muy poca memoria y no me acuerdo ni siquiera de la torre Van der Klaas. Sí, la torre, sí. Para transmitir energía a todo el planeta. Y ese experimento, pues por lo que sea, pues fracasa. Pero durante ese periodo ya patenta muchas menos cosas. Y de 1915 a 1943, y son nada más y nada menos que 28 años, de Tesla no sabemos prácticamente nada. Patenta el Pierce Arrow, que es un tipo de coche que iba con unas baterías, pero los últimos trabajos que él estaba haciendo era con continua pulsada, con continua de alto voltaje y continua pulsada. Y nadie sabe lo que realmente estaba haciendo Tesla. O sea, no sabemos si estaba criando palomas ni demás. Por ejemplo, dicen que murió pobre. Pues es mentira. El año 41, 2 años antes de morir, estaba el hombre ahí que le hicieron una recepción en la embajada de Serbia, creo que era. En su país, sí. Sí, o sea, y no es verdad que él vivió pobre. Lo que sí creo que él se dio cuenta de que o si seguía patentando, si seguía su investigación, hubieran ido por él, porque yo creo que él fue plenamente consciente, como lo fue plenamente consciente Reich y otros, de que ellos estaban 3 siglos o 4 más avanzados que el resto y que la humanidad no estaba preparada para Tesla. Y si ahora se vuelve a hablar de Tesla, es simplemente porque la humanidad está empezando a estar preparado para Tesla. Pero yo en mis 6 años de universidad, a mí nadie me habló de Tesla. Nadie me dijo los inventos que hizo Tesla. Los físicos consideraban que todo eso ya está superado, que las ondas de radio se explican perfectamente con el electromagnetismo de Maxwell, y no es verdad. Eso es mentira. O sea, no es verdad. O sea, no está cerrado el electromagnetismo. En la universidad te dicen, no, el electromagnetismo es un tema cerrado. Tenemos el potencial de Lorentz, tenemos los 2 vectores de campo eléctrico con campo magnético se pueden unir en un único vector, que es la fuerza de Lorentz, y con ese vector podemos explicar la ley de Ampère, la ley de Faraday y la ley de Ohm. Falso, no es verdad. Hay muchas cosas que no se pueden explicar con esa unificación. Entonces, hay conocimiento que aparentemente está cerrado, está ya demasiado cerrado, esto ya lo sabemos, y no es así, ¿no?
Entonces yo creo que lo que ocurrió con Tesla es que él se dio cuenta de que, bueno, de que el hombre no estaba preparado para eso, que se venía un siglo XX tremendo, con guerras, con enfrentamientos, y todo centrado alrededor del petróleo y del control de los recursos energéticos del planeta. Y el hombre, pues bueno, pues puso cierta distancia. Pero a mí esto de que Tesla estuvo en contacto con seres de Venus, pido una prueba, yo no la he visto nunca. Que criaba palomas y todas estas cosas, que murió pobre, pido pruebas y tampoco las veo, porque él estaba alojado en el Hotel New Yorker, y el Hotel New Yorker no es un hotel barato, o sea, valía mucho dinero alojarse ahí. O sea, ¿quién pagaba Tesla? No sé. Que la historia de Tesla es muy triste, estoy de acuerdo, muy triste. Que a este hombre no se le hizo ni puñetero caso, y eso es muy triste, sí. Pero hombre, según qué cosas se dicen, pues son más parte de la cultura popular que no de otra cosa. Y de otro personaje, no sé si hablas en tu libro ahora o vas a hablar en el próximo, que es Wilhelm Reich. En el segundo libro hablaré prácticamente solamente de Reich y sobre el orgón, y sobre todo sobre las teorías del origen de la vida, que han quedado también proscritas por la historia de la ciencia. Hablaremos del pleomorfismo, hablaremos de Gunther Enderling, de Gaston Nassens, de Royal Raymond Rife, de George Merkel, de muchos que descubrieron el verdadero origen de la vida a partir de los biones, las protites, las somátides, en fin, se han llamado de diferentes nombres a estas partículas, que la ciencia las llama partículas brownianas, que dice que solamente tienen un movimiento estocástico y aleatorio, pero que en realidad son las partículas que dan origen a la vida. Y volviendo a Reich, es que también es un personaje que no sé si me da cierta pena o algo, ¿no? Pero ¿por qué le hacen todo eso, no? Es decir, ¿por qué lo proscriben? Porque si hay uno entre los proscritos es Wilhelm Reich. Total. Pues es el hombre que hacía llover, ¿no? Por ejemplo, el hombre que descubre algo que él llama orgón, ¿no? No sé, háblanos un poco de por qué ese ataque a él tan desmesurado y apartarlo de una manera salvaje de... Reich tiene 3 etapas, de 1925 a 1935, es su etapa psicoanalítica, donde es expulsado finalmente de la Internacional Psicoanalítica y viene todo ese enfrentamiento con Freud. Y luego de 1935 a 1957, eso constituye el 75% de su obra. Y sin embargo solamente se acepta ese primer 25%, que es, bueno, pues la orgonterapia, la vegetoterapia, la estructura del carácter, etcétera, etcétera. Pero Reich, cuando es expulsado de la Internacional Psicoanalítica, se puede centrar en sus experimentos para encontrar el origen de la vida, ¿no? Y ahí se da cuenta de que hay unas partículas que se llaman biones, que, como te digo, la ciencia llama partículas brownianas, que se pueden reorganizar espontáneamente y dar lugar a diferentes tipos de bacterias procariotas, ¿vale? Entonces, durante varios años, Reich se centra en el estudio de los biones y el origen de la vida, y a partir de cierto momento se centra en lo que sería los experimentos para el control de la radioactividad a partir de la energía orgónica. Y ahí, en el año 51, se da cuenta de que el orgón puede parar la radioactividad, pero hay que saber muy bien lo que uno se hace. Y cuando esa material nuclear es desnaturalizado a través de energía orgónica, se convierte en un material que tiene unas propiedades muy concretas. Y ese material puede ser utilizado para modificar el clima. Ese material se llama orur, que es energía nuclear desnaturalizada a través del orgón. Entonces, los espectaculares resultados que Reich consigue en el desierto de Tucson, en Arizona, que es un desierto donde hacía 5 años que no caía una sola gota de agua, se explican en un libro que se llama Contact with Space. Y ese libro lo que nos habla es de que Reich, utilizando esos residuos nucleares desnaturalizados con orgón, los utiliza después para modificar el clima a través de un sistema que se llama el Cloudbuster, que luego lo evoluciona hacia otro sistema que se llama el Space Gun o pistola espacial, con el cual él hace una modificación del clima. Y tenemos documentos que demuestran que Reich estuvo en la base de Wright-Patterson, y junto con su ayudante McCulloch, hablando directamente con los militares, diciendo que él estaba desarrollando esta tecnología que no solamente podía modificar el clima en la zona más desértica del mundo, sino que además
podía provocar la aparición de luces en el cielo, es decir, ovnis. Y eso ocurre en un contexto que es el contexto anterior a algo que se llama el Majestic 12. Y ese es el contexto en el cual Estados Unidos estaba metido en medio de la paranoia de la guerra nuclear, bueno, de la amenaza nuclear con Rusia, con el famoso discurso de Atoms for Peace, que ese discurso es escrito por un científico que estaba total y absolutamente consciente de los trabajos de Reich de modificación del clima utilizando energía nuclear desnaturalizada. Entonces, claro, mi opinión es que la obra de Reich pasa a ser proscrita cuando Reich descubre una manera de controlar el clima, una manera de controlar la naturaleza y una manera de incluso invocar a el otro mundo. Porque no creo que Reich estuviera viendo ovnis como naves espaciales, sino estaba viendo manifestaciones etéricas en el cielo. Él lo que habla es que lo que ve en el cielo son EAs, o sea, energía alfa, energía primordial. Él no habla de ovnis, habla de energía primordial, ¿no? Y eso es lo que también se ha llamado el fenómeno feérico. Es decir, que mucho de lo que nosotros llamamos apariciones mariánicas o apariciones de ovnis, en realidad son manifestaciones de una cuarta dimensión. Entonces, yo creo que fueron a por Reich y prohibieron su obra y la quemaron, porque Reich, y lo deja así escrito, otra cosa es que tenga razón o no, pero él dejó por escrito de que la energía nuclear desnaturalizada se podía utilizar para todo esto. Y entonces eso, y además fue a Wright Patterson y habló con los militares directamente y les explicó con pelos y señales cómo había hecho los experimentos, y eso fue lo que dijeron, bueno, esto nos lo quedamos para nosotros y lo demás, pues... O sea, que se abría alguna puerta. Sí. Y es más, en la prisión, Reich lo que estaba escribiendo es un libro que se llama Creación, que es el libro que no existe oficialmente, donde escribía las ecuaciones para hacer los saltos dimensionales a través de energía orgánica. Y ese libro desapareció. O sea, Creación es el último libro de Reich, lo escribe en la prisión y no... Esa historia, digo, te la puedes creer o no te la puedes creer, pero eso es lo que Reich nos dejó como legado. Su legado final fue ese. O sea, ahora se ha abierto, ¿no? O sea, porque a los 50 años o algo así, me parece, sí. Abren, no sé si, o una parte de sus escritos habrán salido a la luz, ¿no? En 2008 se cumplió los 50 años y en teoría se abrieron sus archivos, y hoy en día toda esta información se puede encontrar en una página web donde están digitalizados la totalidad de su obra. Y yo he podido, desde el año 2014 está ahí, y se llama wilhelmreich.eu o algo así. Y si alguien pone wilhelmreichmicrofilm.eu, son los archivos microfilmados de su hija Eva Reich, y todo esto está ahí. Entonces, bueno, el 2008 se abrió esta información, y ahora está a punto de salir un documental que se llama, bueno, ya se ha estrenado en algunas salas de Estados Unidos, en festivales de cine, que se llama Love, Work and Knowledge, es el amor, trabajo y conocimiento, porque esa es la frase de Reich: el amor, el trabajo y el conocimiento deben de regir nuestras vidas y por tanto deberían de impulsar nuestra vida. Pues este documental va a exponer esta obra científica de Reich con rigor, y nos va a explicar todo esto, ¿no? De que al final Reich afirma de que él ha conseguido con la energía orgánica el contacto con seres de con entidades de otro mundo, y el control del clima y el control de la naturaleza. Hablando de ese control del clima y naturaleza, no sé si tienes información, y quizás siguiendo esa estela de Reich, del proyecto HARP. Sí, claro. Que muchos hablan de que quizás es una herencia también de Reich. Sí, pero claro, yo de HARP solamente tengo especulaciones. Yo por eso, esto que he dicho ahora puede parecer muy fantasioso, pero en la segunda parte del libro yo te voy a exponer las pruebas. Aquí están los escritos de Reich. Los escritos de Reich que dicen que él, desnaturalizando la energía nuclear, conseguía pues modificar el clima. Y esto es por esto. Y yo presento siempre pruebas. Magna Ciencia es un libro que se basa en pruebas. Que se esté de acuerdo con esas pruebas es otra cosa, pero se basa en pruebas. Sobre HARP hay mucha especulación, ¿vale? Que por un lado se dice que se crean ondas térmicas que afectan la ionosfera, y esas ondas de la ionosfera, cuando rebotan, pues pueden provocar terremotos, pueden provocar tormentas, pueden provocar todo esto. Pero sin un documento en el que yo basarme,
No puedo decir más que lo que antes he dicho, abriendo un pequeño paréntesis. Es decir, ahora no hablo como Artur Sala, como autor, escritor del libro, sino como opinión personal sobre lo que puede estar ocurriendo en el CERN. Y no afirmo que eso sea así, sino afirmo que, bueno, pues todo parece indicar de que sí, de que se estamos haciendo cosas muy peligrosas en el CERN. Pues lo mismo te puedo decir del HARP. Dicen que hay 28 HARPs en el mundo, que los rusos tienen el suyo, que los chinos tienen el suyo, que los ingleses tienen el suyo, que los israelíes tienen el suyo. Bueno, pero ¿y dónde están? ¿Qué pruebas tienes? ¿No? Entonces, sí, cuando ves que hay todas esas instalaciones tan grandes y que se ha gastado tanto dinero en algo, pues evidentemente algún objetivo secreto están persiguiendo. Eso es evidente, porque han destinado mucho dinero al proyecto HARP. Pero yo no puedo hacer afirmaciones si no me baso en pruebas. Y lo que he dicho antes de Reich puede ser muy fantasioso, pero me baso en una prueba, que son sus escritos. Muchas gracias. La verdad que es un placer haberte tenido aquí con nosotros, Arturo, porque la verdad es que aprender de este mundo de la física es complicado, ¿no? O sea, es complicado, pero yo estoy seguro que nuestros oyentes de Sol Invictus, y con tu explicación, yo creo que habrán sacado muchas conclusiones. Y yo creo que estamos a punto ya de acabar, pero antes de acabar, me gustaría preguntarte que Luis antes me ha dicho que seguramente vas a hacer una trilogía de libros. Sí, 3 y seguramente 4. Sí. Hasta 4. ¿Y ahora mismo dónde pueden encontrar nuestros oyentes pues el libro? En cualquier librería, si no van a grandes superficies, porque bueno, las grandes superficies trabajan con unos márgenes comerciales muy que las distribuidoras a veces no pueden seguir. Entonces, como la editorial es pequeña, las distribuidoras que distribuyen el libro tampoco son las grandes distribuidoras. Entonces, si van a FENAC, por ejemplo, a lo mejor les dicen que no, porque la distribuidora no trabaja con FENAC. Pero si van a una librería pequeña y piden Magna Ciencia, lo van a encontrar en cualquier librería. Si no, en la editorial, en la web de Kawak, kawak.org/Magna Ciencia, ahí lo pueden encargar y por 2 euros te lo envían a casa. Pero al ser un libro, digamos que... Y dentro de poco se va a poder encontrar en Amazon, de manera que... También tengo que decir una cosa, el libro hay algunas erratas, hay un par de tablas que están mal, y que además el libro es imprescindible que se lea con una tablet al lado, para que cuando yo digo... consulten este vídeo que está en este enlace, consulten este documento que está en este enlace, puedas a través de la tablet entrar ahí. Entonces en la web de Kawak, kawak.org/Magna Ciencia, ahí hay un clic que pone enlaces. Y ahí puedes entrar en todos los enlaces y en toda la biografía extendida del libro, que en algunas ocasiones se convierte en imprescindible para su lectura. En cualquier librería, lo piden, Magna Ciencia, y si no es una librería muy grande, es una librería chiquitita, se lo traerán en unos días. Perfecto, muchísimas gracias. Y Luis, nos quedamos sin tiempo. Bueno, Artur, ha sido un placer tenerte aquí, ha sido realmente maravilloso hablar de ciencia contigo, no solamente de ciencia, sino de lo que también nos gusta y nos apasiona, ¿no? Que es la veritas o la verdad, ¿no? La verdad. ¿Dónde está? Yo creo que me voy a despedir, aparte del agradecimiento a la técnica y bueno, y como he dicho antes, ¿no? Pues a la dirección de Radio Sambi por permitirnos pues trabajar aquí. Hemos tenido el gran lujo de que Antoni Basas ha pasado por aquí. Sí. No sé si lo has visto. Sí, he visto a Antoni Basas. Está haciendo aquí está haciendo aquí al lado, pues no sé, un programa de radio, no sé lo que está haciendo, ¿no? Pero me ha hecho muchísima ilusión ver aquí a Antoni Basas, ¿no? O sea, siempre recordaremos tu programa, seguramente, porque el gran Antoni Basas ha estado por aquí, ¿no? Muchísimas gracias, me ha encantado, de verdad, me lo he pasado fantásticamente bien, espero que los oyentes hayan disfrutado muchísimo. Me voy a despedir con una frase que me viene a la mente ahora de un gran alquimista, se llamaba el Cosmopolita. Decía: la simplicidad es el verdadero sello de la verdad. Por tanto, seamos simples, porque en la simpleza, en la humildad, es donde está el saber, en el amor. Viva el conocimiento y hasta la próxima, queridos oyentes. Muchas gracias.